Gloria a Dios. Gloria al Señor, que Dios lo bendiga a todos, todos los presentes y los hermanos a través del internet. Que Dios los bendiga a todos. Gloria al Señor. Queremos aprovechar el tiempo y tomar la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 34. Deuteronomio 34. Gloria al Señor. Queremos leer del verso 5. 34:5 dice: Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Vamos ahora. Gran Dios Todopoderoso, queremos, Señor, dirigirnos a ti en el nombre de Jesucristo, para darte gracias por la bendición de proveernos este día. Señor, proveer, Señor, la atmósfera a través de la fe de cada uno de tus hijos, enfocando, Señor, en esta reunión. Te damos gracias por ello y te suplicamos, Señor, que nos realmente envuelvas en la atmósfera de un deseo real, Señor, por revelación de tu palabra, porque realmente, Señor, los días se están pasando, Padre, el tiempo corre, Señor, y suplicamos, Padre, que podamos, Señor, tener luz y entendimiento para también, Señor, lograr estar desenvolviendo tu programa, tu voluntad, llevando a cabo, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos que pueda ser un gran día, Padre, este día. Que tu Espíritu, Señor, pueda ser bienvenido en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que cada creyente realmente tenga el entendimiento de la necesidad del gran Maestro, Padre, enviado por ti, el guía de vida eterna, Señor. Esa séptima paloma, que pueda, Señor, realmente ser el deseo de cada uno de nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesucristo, te suplicamos, Señor, que nos proveas un gran tiempo alrededor de tu palabra. Sí, Señor, creemos que lo harás y te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús, muchas gracias por todo, Señor. Confiando que mientras tu palabra es traída, será suplida la necesidad de cada uno de tus hijos, Señor. Que todo poder del diablo, Padre, podrá ser quebrantado, Señor. En el nombre de Jesucristo. Con esa fe, Padre, tomaremos este tiempo en tu palabra, Señor, y te damos gracias. Amén. Dios bendiga a todos. Tomen sus asientos. Gloria al Señor. Bueno, queremos seguir con nuestro tema, la tercera parte, captando el misterio de la voluntad de Dios. Ahora, porque es un gran tema, ¿entiende? Si nosotros podemos saber cuál es su voluntad y lo hacemos, ¿entiende? Porque ¿cómo lo podremos hacer si no lo sabemos? Pero si lo sabemos, lo captamos, ¿ve? Y lo llevamos a cabo, Él dijo, entrará el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces eso es lo que queremos nosotros tener en nuestro corazón, ¿ve? Vencer todo espíritu que nos desconecta con el interés en ese mundo de real y poder tener un deseo a favor del pueblo de Dios, a favor de la obra que Dios vea dispuesto a hacer en el tiempo del fin y que tenga éxito. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender, ¿ve? Dios, dijo Jesús, que en ese día del fin Él desea que su voluntad sea hecha, ya no la voluntad del hombre, ¿ve? No la voluntad de la iglesia, pero de Él, porque nos damos cuenta que fue el hombre liderando la carreta, ¿ve? Y jalándole por el caballo. Fue el hombre liderando el carro, ¿entiende? Fue el hombre liderando el avión aún, ¿ve? El piloto.
Pero recuerde, dijo el profeta, nosotros tenemos que entrar a esa etapa de la nave espacial, donde realmente el control ya no lo tenemos, el astronauta ya no tiene el control de la nave, ¿entiende? Entonces, cuando Dios está hablando que su voluntad sea hecha, el profeta dice tenemos que ir más allá de los días del hombre, más allá de los donde el hombre hace su voluntad. Tenemos que ir a la voluntad de él. Entonces dijo el que llega a esa atmósfera, a ese entendimiento, ve, para saber en qué operar y logra saber qué es la voluntad de Dios que le conviene, entonces ese entrará. Recordemos, Dios no miente, ve. Recordemos, Él garantizó que el cielo y la tierra podrán pasar, pero su palabra no pasará. Él garantizó esas cosas. Entonces, ve, que podamos cada uno de nosotros realmente, Dios pueda hallar en nuestro corazón un deseo de vida eterna, un deseo de esa nueva Jerusalén, un deseo de esa ciudadanía. ¿Entiende? Solo a esos vendrá y le abrirá su palabra. Entonces depende de nosotros. Mire, queremos nosotros enfocar este tema, ¿ve? Es gran tema. Recuerde, ¿ve? Y la voluntad de Dios ya está declarada en su palabra, ¿ve? Eso es lo que el profeta dijo, ¿ve? La voluntad de Él ya está en su palabra, ¿entiende? Su palabra es su voluntad. En la palabra hizo su programa, ¿ve? Entonces, si nosotros operamos en el programa de Él va a apoyar su programa, porque eso es lo que Él desea. Y Él sabe cómo hacer las cosas, Él es el guía, ¿ve? Él es el maestro. Entonces, cuando nosotros miramos aquí, ve, cuando Dios está escribiendo este libro, Deuteronomio, y Moisés termina, este es el fin en realidad la Biblia se está cerrando. Ve, el fin de Deuteronomio es como, ve usted, Apocalipsis, ¿entiende? El fin de la Biblia, porque Deuteronomio es el fin del Antiguo Testamento en realidad. Ve, porque todo el Antiguo Testamento lo escribió Moisés. Todos los demás profetas vienen a traer al pueblo hacia Moisés, hacia la ley de Moisés. Entonces mire en estas partes, en estas escenas finales que toma lugar. Primero Moisés sale fuera de escena. Este libro, los 5 libros de la Biblia, que en realidad es el Antiguo Testamento, terminan con el protagonismo, ve usted, de un profeta. ¿Entiende? Pero el profeta muriendo. ¿Entiende? Pero ¿qué es? Es ahí donde dice que Dios va a hacer el cambio de mando. Le va a dar el liderazgo a Josué. ¿Entiende? Y el profeta nos dijo, Josué es el tipo del Espíritu Santo. Ahora, Dios, dijo el profeta, en este primer éxodo nos está revelando los secretos, ¿ve? De este tercer éxodo. Y nos damos cuenta que a este libro de Deuteronomio sigue el libro de Josué. Y el profeta dijo, Josué es paralelo a Efesios. Y Efesios es el libro de adopción, ¿entiende? ¿Entiende? De hijos adoptados, hijos que han regresado a redención, que han llegado a la posición, ve usted, de administrar los negocios del Padre. Entonces, miremos estas cosas, hermano. Si nosotros no tenemos un interés realmente de vivir para Dios, ve, es ahí donde el diablo tiene éxito. Ve, es ahí donde muy pocos irán en el rapto, dijo el profeta, porque es la falta de interés hay espíritus aquí en la tierra, ve, que si fuera posible engañaría al escogido. Eso es la batalla que jamás se peleó, ¿entiende? Ve, pero ¿qué es lo que están robando? Lo están robando, ve usted, el interés en que la voluntad de Dios sea hecha en sus vidas. Muy pocos tenemos interés en operar en la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque ve usted, el diablo nos roba el entendimiento de que eso es lo que nos conviene. Él no podrá estorbarnos y podrá permitir, el diablo ve, hasta puede dejar que podamos mirar cuáles son las promesas para este día, ¿entiende? Y podamos decir amén y gozarnos. Pero ¿cómo operarlas? Es ahí donde el profeta habló mucho de no solo mecánica, pero dinámica, ¿entiende? Y la dinámica es la voluntad de Él en acción. La mecánica es que conoces su programa, empiezas a mirarlo y puedes conocer muchas partes de la profecía para este día, pero operar en ello, eso es lo que va a marcar la diferencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener en nuestro corazón ese anhelo. Nos damos cuenta que en ese día Dios tiene que haber escrito su voluntad para este día. Él no tiene una voluntad nueva. El profeta dijo, él siendo omnisciente conoce el fin desde el principio. ¿Entiende? Entonces, él sabía el fin, por lo tanto, él colocó su voluntad para el fin. Él escribió su voluntad para los días de Lutero, para los días de Wesley, para los días de Pablo, pero escribió su voluntad para este día del fin. Y cada uno que operó en la voluntad de él, en los días de Lutero, en los días de Wesley, en cada edad, pues ellos entrarán, los que operaron en la voluntad de él para cada día. Pero hay una voluntad de Dios para este día. Es ahí donde nosotros tenemos que mirar. El profeta nos dijo, ve, hablando de Moisés, Moisés es un profeta que tipificó a nuestro profeta en este día, el séptimo ángel. ¿Entiende?
Entonces, Él nos dijo que Moisés fue llevado por 3 jalones. El primero fue sacar la tierra el pueblo de la tierra de Egipto. El segundo, ve usted, cruzar el desierto. Y el tercero, entrar a Canaán. Pero nos damos cuenta que Moisés fue protagonista en primer y segundo jalón. Pero Dios no le permitió entrar al protagonismo de la tercera fase. Pero era el ministerio de Moisés. Entonces la Biblia empieza a decir, Moisés murió y el pueblo lo lloró. Pero luego es aquí donde queremos enfocarnos, en el versículo 9. Dice, y Josué, usted sabe que Dios ya le había dicho en capítulos anteriores, Moisés incluso le dijo, Señor, déjame entrar a la tierra, yo quiero ir allá. Dios le dijo, no, porque él ya sabía el programa para este día. Si Dios lo hacía entrar a Moisés, significaba que Branham tenía que estar para el rapto, porque el tercer jalón es el que abarca todo. El tercer jalón, en realidad, bajo el tercer jalón está el séptimo sello, ¿entiende? ¿Ve? Entonces, no podía Dios permitir que Moisés entre, ¿entiende? Por más que Moisés oraba por ello, Dios le dijo, no, basta ya. ¿Ve? ¿Pero qué es? Dile a Josué, él va a ir. Entonces la Biblia dice que cuando los hijos de Dios lloraron, pasaron un momento triste, su profeta salió de la escena, los hijos de Dios lloraron, pero entonces, mire, Dios hace, cuando nosotros leemos aquí, ese es el programa de Dios, que está hablando del tiempo del fin. ¿Ve? ¿Entiende? Porque, recuerde, ¿ve? Ellos van a cambiar de una tierra a otra, ellos van a recibir su heredad que Dios les ha dado, y nuestra heredad es nuestro cuerpo glorificado, nuestra teofanía, ¿entiende? Esa es nuestra real tierra, es nuestro real cuerpo, es nuestra real habitación. Pero ellos también en tipo, en sombra, Dios escribiendo los tipos, Dios escribiendo su programa en realidad aquí en tipos, ¿ve? Él dejó estas cosas aquí. Entonces dice que en ese tiempo, una vez que Moisés sale fuera de escena, entonces dice, y Josué, hijo de Nun, escuche, fue lleno del espíritu de sabiduría. Mira lo que la Biblia registra. Dios mostrando, ¿ve? Que una vez que Moisés muere, él, en su programa de él, la Biblia, entonces dice, lo siguiente que sigue a eso es, Josué, lleno de espíritu de sabiduría. ¿Pero por qué dice? ¿Por qué la sabiduría viene? ¿Por qué él va a ser lleno de espíritu de sabiduría? ¿Entiende? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Son dos cosas importantes. Entonces la tercera cosa es que todos fueron obedientes a Josué. ¿Ve? Entonces los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés, bajo el liderazgo de Josué. Ahora, si nosotros realmente podemos decir, sí, nosotros hemos recibido el mensaje, ¿ve? Nosotros hemos creído al mensaje. Entonces hay una obra que va a continuar después de Moisés. Ese es Josué, ¿ve? ¿Entiende? Pero Josué es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es un espíritu, no tiene manos y no tiene pies y no tiene boca y no tiene ojos. ¿Entiende? Él dijo el profeta, él no puede actuar si no hay alguien a través del cual actuar. Por lo tanto, al hablar de Josué, que es el Espíritu Santo, también estamos hablando del pueblo en el cual el Espíritu Santo obrará. Entonces Dios aquí nos está revelando su programa, que es lo que Él ha dispuesto que debe suceder después de que Moisés termina su tiempo. Y llega la hora de que entren, ya 40 años han pasado, llega la hora de que vayan a la tercera fase, el tercer jalón. ¿Ve? Era cruzar el Jordán, era conquistar la tierra. Todos los problemas que han habido terminó. ¿Ve? Ahora entonces la palabra cuando habla de Josué, usted tiene que entender que está hablando de usted. Porque sí, claro, Josué es el Espíritu Santo, pero recuerde, el Espíritu Santo no puede hacer nada si no hay a través de alguien de quien actuar. ¿Entiende? Entonces, cuando Dios está diciendo, el que se quedó con el mensaje, el que ha recibido el mensaje, en realidad, ¿ve usted? Y dice, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Entiende? En otras palabras, Moisés le tuvo confianza. ¿Ve? Él le entregó el mensaje a él. Y Moisés, el poner las manos, no dijo Pablo, no impongas las manos con ligereza, dijo. O cuando le aconsejó a Tito. ¿Ve? Porque cuando nosotros imponemos las manos sobre alguien, algún don o algo, dijo, es porque reconocemos que el don ya está ahí. Y tenemos confianza que Dios ha hecho esa obra y ponemos nuestras manos, depositando nuestra confianza. De la misma manera ponían sus manos los que iban a celebrar la Pascua sobre su cordero, sabiendo que a través de ello ellos van a ser salvos. ¿Ve? Entonces aquí está el detalle, ¿ve usted? ¿Qué es? ¿Ve? Y la imposición de manos también significa confianza, ¿entiende? Confianza de Moisés, de Dios en Josué, y Moisés lo sabe. Entonces como Moisés sabe y a Moisés se le revela que la obra va a continuar con Josué, con esa confianza Moisés impone sus manos sobre Josué. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿ve? Si somos el pueblo a quien Dios le va a confiar la continuación del mensaje, ¿cómo no? ¿Entiende? Primero Dios tiene que hallar que nosotros somos gente confiable. Dios está mostrando que no continuarán la obra cualquier tipo de gente, ¿entiende? Por eso le dije, captemos la voluntad de Dios.
Nos conviene. Y lo que tenemos que entender que para el tercer jalón, para la tercera etapa, Dios no va a confiar en cualquiera. Tú tienes que mostrarle que eres digno de la confianza de Él. ¿Entiende? Capta esas cosas. Por eso dice, entonces una vez, ¿y cómo sabes que Dios ha tenido confianza en ti? ¿Cómo sabes que tú realmente le has mostrado a Dios que eres digno de confianza? ¿Entiende? Entonces dice, espíritu de sabiduría es lo que te va a soltar. Mira lo que Dios va a soltar sobre aquel que va a repartir la tierra, sobre aquel que va a hacer al pueblo, que lo va a llevar al pueblo a su posición. Allá era recibir esa tierra, aquí es el rapto, ¿no? ¿Ve? Aquí es el cambio de cuerpo. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, nos damos cuenta, ¿ve? Que nosotros tenemos que entender, no basta que nosotros digamos que estamos en el mensaje. Dios está mostrando a aquellos que van a operar la tercera fase. Son gente en los cuales Dios va a tener confianza. Dios no le va a dar a cualquiera el liderazgo, ¿ve usted? Dios no le va a dar cualquiera, ¿ve usted? A cualquiera la confianza de continuar la obra. Dios está mostrando. Entonces dice Josué, el que va a continuar. Y ese es el Espíritu Santo. Dios mostrando lo que el Espíritu Santo quiere hacer. ¿Ve? Porque el Espíritu Santo va a venir en gente en los cuales Moisés ha puesto las manos sobre ellos. ¿Entiende? El Espíritu, y una vez que Moisés puso sus manos, entonces, Espíritu de sabiduría va a llenar esas vidas. Mire, mostrando Dios que para esa fase se requiere sabiduría descendida del cielo. Ahora, esto es clave, esto es importante. Por eso le digo, tenemos que captar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que estemos entendiendo, operando y deseando? Porque si no, nosotros no podemos desear algo que no sabemos que nos conviene. Y nosotros no podemos, ve usted, hacer la voluntad de Dios si no sabemos cuál es. Dios no tiene un nuevo programa. Su programa ya fue hecho desde antes de la fundación del mundo. ¿No dijo que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo? El programa de redención fue hecho, allá fue escrito incluso en los cielos, ¿ve? ¿Entiende? Pero ahora fue escrito por Moisés aquí. No es una nueva palabra, es la misma palabra y tan perfecta. Entonces, ¿qué es? En ese tiempo, Dios requiere que nosotros, dice, Él va a poner sus manos sobre Josué. Entonces, lo siguiente es, Dios va a llenarlo de sabiduría. ¿Por qué? Sabiduría de Dios. Sabiduría viniendo del cielo para operar esta tercera fase. Dios mostrando que no se requiere solamente ser un creyente del mensaje. Y no se requiere ni siquiera que haya recibido la confianza de Moisés. ¿Ve? Algo más va a tomar lugar. La sabiduría de Dios tiene que llenar a Josué. ¿Por qué? Escuche esta cosa. ¿Por qué? Porque a la batalla que va, ¿entiende? Dios está mostrando que a la batalla que va no es a cualquier batalla. ¿No dijo el profeta que nosotros también hemos sido llamados a una batalla que nunca se ha peleado? Jamás peleada. ¿Ve? Entonces ellos están frente a Jericó. ¿Ve? Y cuando van a Jericó, Jericó es una ciudad impenetrable. Josué sabe, y Dios tomó a Jericó como puerta de entrada hacia Canaán. Pero cuando Dios está tomando a Jericó, y cuando Dios está tomando a Moisés, y luego haciendo el cambio de mando con Josué, y luego revelando qué debe ser puesto sobre Josué en sus manos, y luego qué debe recibir Josué, ser lleno del Espíritu de sabiduría. Dios sabe que Él está escribiendo misterios para el tercer éxodo. Dios sí lo sabe. ¿Entiende? Dios sabe para qué está escribiendo estas cosas, porque si no solamente sería una historia de cómo allá fueron. Pero esa tierra que conquistaron, si era la voluntad de Dios, ¿se da cuenta? Que nunca hicieron allá la voluntad de Dios, pero Dios a través de ellos estaba escribiendo secretos. Y Él está mostrando que se requiere para esa fase, se requiere sabiduría que descienda del cielo. No importa si eres Josué, no importa si has estado 40 años con Moisés, ¿entiende? Y no importa si has sido escogido por Jehová, tienes que recibir espíritu de sabiduría, y no un poquito, lleno de la sabiduría. ¿Por qué? Si no, no lo va a poder llevar a cabo. ¿Por qué? ¿Entiende? Ese es Daniel 12. La ciencia se multiplicará. ¿Entiende? Porque nosotros entendemos, hermano, ve usted, nuestra batalla contra quién, allá es contra el cananeo. Nuestra batalla es contra qué ejército ha venido para impedir que nosotros logremos conquistar nuestra tierra. 200 millones de demonios. ¿Qué dijo el profeta? Son científicos. Mira lo que hicieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Entiende?
Sobre todo mira la Primera Guerra Mundial cómo fue peleada. Algunos que tenían unos pequeños aviones sencillos. Pero mira la Segunda Guerra Mundial cómo fue peleada. ¿Te das cuenta que la ciencia se avanzó hasta ahí? Pero mira después cómo avanzó la ciencia. ¿Entiendes? Ahora escucha estas cosas, hermano. Nosotros, si nosotros, ve usted, por eso es que mucha gente, repito una vez más, por eso es que mucha gente no se irá en el rapto. No es porque Dios no se los quiera llevar. ¿Ve? Es por falta de interés en operar en la voluntad de Dios. Ahora, Dios es el que sabe con qué enemigos tú te vas a enfrentar. Y Dios sabe lo que tú necesitas para vencer. Y Él lo ha declarado aquí en su palabra, su programa. Si nosotros seguimos el programa de Él, el programa de la palabra, es victoria segura. Pero ¿dónde estará el fracaso? En falta de interés, en falta de prestar atención al programa ya hecho por Dios. Porque el programa hecho por Dios es para tener victoria. El programa hecho por Dios es para tener éxito. El programa hecho por Dios es para vencer. Entonces Dios está registrando, ¿ve? Que no vas a enfrentarte con cualquiera. Te vas a enfrentar con un mundo de ciencia, con unos científicos. Te vas a enfrentar con un programa defensivo gran programa defensivo de Jericó. Y Josué necesita sabiduría, no la del mundo, pero necesita sabiduría. ¿Y de dónde dice que él fue lleno de sabiduría? ¿De dónde vino esa? Vino de Dios. ¿Por qué? Cuando tú lo miras a Josué más adelante, ¿ve? Josué mira cómo operó. ¿Entiende? Josué tuvo que hallar cómo romper todo ese sistema defensivo del enemigo. Ahí era físico. Pero aún siendo físico, se requirió sabiduría divina. Ahora escucha esto, aún siendo un programa defensivo de la gente de Jericó, físico, se requirió sabiduría divina para bloquear eso, porque ellos habían hecho un muro grande, ¿entiendes? No, era impenetrable, nadie podía entrar ahí, era bien seguro. Pero Dios, la sabiduría divina, ve, usted se está encontrando con Josué, y Josué empieza a dar una vuelta, otro día otra vuelta, ¿qué es? ¿Ve? Josué está operando con sabiduría de Dios, con ciencia de Dios, con claves a través de la cual Dios le está enseñando cómo romper, ¿ve? Esas cosas que el diablo ha creado. ¿Entiende? ¿Acaso Dios lo está haciendo solamente por pasear? Bueno, hagan un paseo y la gente mira, hicieron una vuelta un día, otra vuelta, otro día. Pero cuando llegaron al séptimo día tuvieron que hacer 7 vueltas. ¿Y por qué será esas cosas? Solo así, esos muros van a romperse con el grito de ellos. ¿Acaso por qué Dios mejor no le dijo, párense nomás y griten? Dios, ¿por qué está haciendo esas cosas y lo registra? Para mostrar, ¿ve? Que no cualquiera logrará la victoria en el tiempo del fin. Tiene que ser gente completamente entrando al programa y bajo el liderazgo de la sabiduría divina para saber qué hacer. Porque el diablo está bien fortificado. ¿Entiende? Por eso que te das cuenta, es una escena rara. Dios le dice, ¿sabes qué? Da vuelta. Y no digas nada, solo da vuelta el primer día. Y no digas nada, el segundo día igual da vuelta. ¿Ve? Igual el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día. Pero no digas nada. Igual el séptimo día da 6 vueltas y no digas nada. Solo vayan tocando la música, vayan tocando la trompeta. ¿Entiende? Pero en la séptima vez del séptimo día, entonces gritarán. Entonces Dios estuvo tan agradado con lo que ellos hicieron, porque solo Dios sabe cómo romper el poder del enemigo. El enemigo es tan capaz, el único rival que puede vencer al diablo es Dios. Es ahí donde Judas dijo, muchos subestiman a Satanás y piensan que cualquiera lo puede vencer. Solo hay uno que lo puede vencer. Solo hay uno que lo puede vencer y ese es Jesucristo. Por eso que cuando Jesús lo presentó a Satanás, dijo, él es el príncipe de este mundo. ¿Ve? ¿Entiende? Él no lo subestimó. ¿Ve? ¿Entiende? Pedro ni Pablo lo llamó incluso el Dios de este mundo. Por eso Judas dijo, ve, muchos subestiman a Satanás, ve, y blasfeman de la potestad de superiores. Cuando usted subestima a Satanás y piensa que es cualquiera, entonces usted, sin darse cuenta, está dando un entendimiento que Dios está peleando con un enemigo débil. Es injusto, pues. Es como un boxeador, ve usted, de casi 2 metros y con tremenda fibra peleando con un adolescente o con un niño. Eso es injusticia. La gente piensa que así es, un Dios todopoderoso peleando con un pequeño diablo. ¿Entiende? No, señor, el profeta dijo, Dios él tuvo que aceptar el reto de un enemigo casi a la par de él. Hay una sola diferencia entre él y el diablo, que el diablo no es creador. ¿Entiende? Por eso cuando Dios registró en este día, después de Moisés, para llevar a cabo el tercer éxodo, ¿ve? Dios da en su programa, él escribe y dice,
¿Ve? Tiene que ser, para que tú vayas allí, bajo el liderazgo de Josué, tú tienes que ser aquel que Moisés te tiene confianza. ¿Ve? Ese es Dios. Dios te tiene que entregar a ti la palabra. Dios no lo va a entregar la palabra a cualquiera. ¿Y por qué lo entrega a Josué? Porque Josué vivió muy de cerca la palabra. Porque Josué estuvo muy de cerca a Moisés. Porque Josué conocía muy de cerca el mensaje. Porque Josué a través del tiempo él se paró por la palabra. ¿Entiende? Dios está mostrando que no va a escoger cualquiera. Es ahí donde usted tiene que tomar la primera decisión que tiene que tomar. Es vivir más cerca de la palabra que lo que jamás vivió. ¿Entiende? Porque el incambiable Dios, que no cambia sus modos, si él le da aquí confianza para este gran tercer éxodo a alguien que muy poco, vive un poco alejado de la palabra y Dios le da confianza, recuerda, ¿ve? Josué vivía muy cerca, y la Biblia lo llama, ve usted, servidor de Moisés. La versión antigua dice ministro de Moisés. Entonces, ¿entiende? Él vivía muy cerca, él sabía las experiencias de Moisés. Él podía ver a Dios en escena con Moisés. ¿Entiende? Entonces ahora Dios dice, voy a poner mi confianza sobre él, pero eso sí, voy a darle sabiduría. ¿Por qué? Lo necesita. Lo necesita. Porque no cualquiera, Dios está mostrando que cualquiera no va a entrar y de cualquier forma no van a entrar. ¿Ve? Recuerda, dice el profeta, y Dios está mostrando, ve usted, que no podían entrar en cualquier mes, tenían que entrar cuando el Jordán se desbordaba. Es decir, Dios está operando contrario a la lógica, contrario al entendimiento humano, contrario a los cálculos humanos. Porque el diablo opera conforme a la lógica, conforme a los cálculos humanos. ¿Entiende? De esa manera trabaja el hombre. ¿Ve? Es como allá, ve usted en la línea Maginot, dice el profeta, cuando los alemanes, ellos dijeron, ve, Hitler se paraba todos los días y decía, ¿por dónde vendrán los aliados a atacarme? Todo sistema está guardado, todo lugar lo tengo bien asegurado, dice, ¿ve? Pero ¿qué es? Él miraba un solo lugar, ¿entiende? Allá por Normandía, por acá, decía, aquí tienen que desembarcar, no hay otra salida. Y esa es la decisión que tomaron. Entonces ahí puso todo su sistema defensivo, ¿entiende? Desembarcaron más de 100,000 soldados ahí y más casi del 60% murieron, ¿entiende? Fue una matanza terrible y el profeta dice, lo negaron. Pero él lo había visto en visión, la gran matanza que iban a sufrir. ¿Por qué? Cada uno empieza a calcular por dónde vendrá el enemigo. ¿Tú qué crees? ¿Acaso Satanás no sabe que Dios golpeará su Edén al final de los 6,000 años? Claro que Satanás lo sabe. ¿Acaso que cree que Satanás no ha realizado un gran muro fortificado? Los muros de Jericó es un tipo y una sombra. Y es Dios revelando el poder del enemigo para fortificarse del ataque de Dios al final de los 6,000 años. ¿Ve? Jericó es ve usted la gran protección que Satanás tiene contra las cosas de Dios. Esa gran muralla y toda esa obra que hicieron en Jericó, porque no hay por otro lugar donde van a entrar. Entonces el diablo dijo, ¿ve? Por acá tienen que entrar, no hay otro lugar. ¿Entiende? Como Hitler se puso a investigar, por acá tienen que entrar. Entonces ahí hizo una gran ciudad murallada, ¿ve? Con grandes muros, carretas que iban. Piensa, solo la muralla era doble vía de tránsito. La muralla de espesor, ¿entiende? ¿Por qué? ¿Ve? Satanás dijo, por acá tiene que Dios golpear. ¿Entiende? Pero él no sabía cómo, él se preparó de tal manera, pero Dios conoce el secreto del enemigo. Tal como Eliseo, él podía saber los secretos, los pensamientos secretos y el programa de guerra del rey enemigo. ¿Ve? ¿Entiende? Entonces, ¿qué? Ese es el Espíritu Santo, ve usted, que conoce todos los secretos y el plan de batalla y el plan defensivo del enemigo. Josué no lo podía saber en su propia capacidad. Por eso él necesitaba que algo desciende del cielo, sabiduría divina. ¿Entiende? Es lo mismo que tenemos que entender. Ve, el enemigo, el diablo se ha fortificado, él sabe el ataque, él sabe, porque él mira las profecías, él dijo, ve usted, y el profeta dice, cuando dijo la serpiente de la mujer te herirá en la cabeza, él vigilaba. Cuando lo miró a nacer a Abel, dijo, este es, y se fue y lo mató. Dijo, no era. ¿Entiende? Cuando lo vio a cada profeta, este es, y lo mató. ¿Ve? Cuando lo vio a Jesús, creo que este es. ¿Ve? ¿Entiende? Y ahí es donde se equivocó. ¿Ve? Y el profeta dice, cuando Jesús bajó al infierno, le dijo, ¿cuánto tiempo? ¿Entiendes? Yo pensé que eras Abel. Cuando yo vi a Abel pensé que eras tú. ¿Ve? Porque se dio cuenta, eres tú. Satanás sabe con quién peleó en el cielo. Satanás sabe el poder, la potencia. ¿Ve usted? De su adversario, de Dios. Satanás sí sabe. Por lo tanto, él es como Alemania participó en una primera guerra mundial. Ahora ya sabe su capacidad de las naciones. Ahora está más preparado para una segunda guerra mundial, ¿entiende? Y mire el daño que hizo. Si no hubiera sido por el descubrimiento de la bomba atómica, la guerra no se hubiese detenido. ¿Entiende?
¿Entiende? Entonces capte esas cosas. El profeta dice, ve, ¿qué es lo que detuvo la Primera Guerra Mundial? Dios, si no hubiese continuado Alemania. ¿Qué es lo que detuvo la Segunda Guerra Mundial? El profeta dijo, Hitler morirá, llegará un fin misterioso, la guerra no lo ganará. Eso lo detuvo. Si el profeta no hubiese hablado eso antes de la guerra no lo hubiesen detenido, porque el propósito de Satanás era llevar a Armagedón. Es una sola guerra. Eso es lo que Dios la detuvo con un propósito, ¿entiende? ¿Ve? Ahora ese enemigo está aquí, es consciente y sabe. Él conoce mucho y es muy capaz, sabe de los ataques de Dios, sabe las profecías y sabe que Dios se propone recuperar la tierra. ¿Acaso no lo ofreció a Jesús y le dijo, póstrate, adórame y te lo doy? Ahí están los reinos del mundo. ¿Has venido a recuperarlo? ¿Para qué tienes que morir y pagar el precio? Adórame y ahí está, te lo doy. ¿Entiende? Pero Jesús sabe, no. ¿Entiende? Eso no es la manera que me conviene, yo tengo que pagar por ello. Él no lo aceptó. ¿Ve? Pero muchos lo aceptamos de manos llenas. Ya vive un cristianismo sencillo. El enemigo no es problema. Ya el diablo ya está ya fuera de escena. ¿Entiende? ¿Por qué entonces Dios hizo los tipos aquí? Hablando de Jericó. Jericó no era cualquier ciudad. ¿Entiende? Y los muros no eran cualquier muros. Y Josué en su capacidad no le iba a penetrar, no le iba, ve usted, romper esa muralla y no iba a conquistar la tierra. Él tenía usted que recibir la confianza de Dios. Y cuando Moisés vio, Dios está confiado en Josué. Está bien, le dijo Josué, aquí está el mando. Ve usted, y él salió fuera de escena. Entonces dice, Dios lo llenó de espíritu de sabiduría porque lo necesita. ¿Sabe por qué? Mire hoy, no antes, pero hoy mire los sistemas de servicio de inteligencia como nunca antes. ¿Entiende? Porque hoy las guerras no se pelean como antes. La Segunda Guerra se peleó diferente a la primera. ¿Ve? ¿Entiende? Antes era con fuerza, con espada, era número de gente, ¿entiende? Hoy no. ¿Ve? Uno solo puede acabar con cuántos miles. ¿Ve? Pero ¿qué se necesita para las guerras de hoy? Sabiduría humana, ciencia. ¿Entiende? Por eso es que Israel, el que peleó con estos 200 millones de demonios, ¿ve? Y buscaron aniquilarlo. Pero en 1948, cuando lograron vencer esa guerra, ¿ve? Por Jerusalén, y lograron establecerse como nación y salir victoriosos de esa batalla de independencia. ¿Ve? Entonces su líder David Ben Gurión se paró y les dijo a su reunión inmediatamente, terminó la guerra, ellos son nación, llamó a todos sus líderes y les dijo, muy bien, hay que prepararnos para otra guerra más grande. ¿Cómo? Le dijeron, si ya somos nación, ya no creo que nos hagan guerra. Sí, le dijo, viene una guerra más grande. ¿Y saben qué dijo? En territorio no podemos competir con ellos, nos ganan. ¿Ve? ¿Entiende? Eran como 50 veces aún en soldados. Nos ganan. No hay forma de competir con ellos. En poderío nos van a ganar. No podemos competir. Pero ¿saben qué le dijo? El servicio de inteligencia, el presupuesto, vamos a multiplicarlo por 10. ¿Entiende? Ben Gurión, por eso lo llaman un hombre, un visionario solitario. Nadie lo entendía. Dijeron, pero ¿cómo vas a gastar? Ve, si gastabas 1 millón, ¿entiendes? Anual en servicio de inteligencia, ahora vas a poner 10 millones. Lo vas a multiplicar por 10. Porque dijo, la única posibilidad de ganar a nuestro enemigo es con inteligencia. Es que nos adelantemos, es que conozcamos todas sus tácticas. Entonces Ben Gurión hizo un plan de infiltrarse al corazón de sus enemigos más poderosos, Siria y Egipto. ¿Entiende? Entonces mandó a Holst, un espía, para que se infiltre en Egipto, y Coe para que se infiltre en Siria, en los enemigos más poderosos, ¿entiende? Un programa multimillonario para espiar al enemigo. ¿Entiende? ¿No dijo aprende de la higuera? Porque iba a venir una guerra, por eso, ¿entiende? Y antes que esa guerra suceda, Ben Gurión lo sabía. Ahora sin los 7 sellos, solo bajo la influencia de 6 trompetas. Mire la inspiración de estos hombres. Dijeron, tenemos que ser el servicio de inteligencia más capaz de todo el mundo. Tenemos que conocer todos los secretos de nuestros enemigos. Cada arma que tienen, su capacidad en municiones, en hombres, sus tácticas, sus planes, todo. Oh, hermano, y se infiltraron de una manera tremenda en Egipto. ¿Ve? Entonces el enemigo se volvió poderoso. Ve usted, en más de casi 15 años, ve usted, se preparó. Casi 20 años. ¿Entiende? Se preparó. 20 años después, Rusia y todo lo asesoraron a los árabes. Entonces dijeron, ahora estamos listos, ahora ya Israel no tiene opción. ¿Ve? Los aviones más modernos, ¿entiende? Toda la tecnología más moderna. No tiene opción en número. Ahora sí, pusieron todos y lo declararon la guerra a Israel. ¿Ve? Pero todos esos años pensaron, Israel parecía que no hacía nada, pero Israel estaba trabajando en el mundo invisible. Israel estaba trabajando en inteligencia. ¿Entiende? Entonces cuando ellos lo declararon la guerra, antes que empiecen todavía, todos confiados, pusieron sus tropas ahí en la frontera y lo declararon la guerra. ¿Entiende? Dijeron, mañana, tal día, venimos y les acabamos, lo vamos a borrar de la faz de la tierra. ¿Entiende?
Piénsalo. En ese tiempo ahí estaba Moshe Dayan liderando, ve usted, el ejército israelí. Entonces él mandó a los soldados: váyanse a la playa, dijo. ¿Ve? Váyanse por allá a mostrar que nosotros no les creemos. ¿Ve? Pero otro grupo secreto estaba preparándose todo el ataque. Ellos ya sabían todo, sabían cuántos aviones tenían, dónde estaban, sabían cuántos soldados, cuántos tanques, todos los planes del enemigo. Sabían la hora. Ellos dijeron: ve usted, no en la noche, porque en la noche es donde más vigilan. ¿Entiendes? Por eso Dios dijo: no cuando el Jordán está seco, ahí ellos van a estar bien vigilando. Pero vamos a cruzar cuando es imposible. Cuando ellos ven el Jordán desbordándose, el enemigo va a decir: no creo que en este tiempo Dios les haga cruzar. ¿Ve? Entonces es ahí donde se descuidaron. Tal como hay un mundo visible, hay un mundo invisible. Tal como hay guerreros y soldados naturales, hay guerreros sobrenaturales. ¿Acaso usted no lo vio cuando Daniel oraba y cuando el ángel vino y le dijo 21 días de combate, 21 días de batalla para poder llegar a darte la revelación por la cual Dios me envió, por la cual tú estás orando? 21 días de guerra con ejércitos sobrenaturales. ¿Ve? El ángel Gabriel, ¿entiende? Nosotros miramos: sí, facilito, el diablo. No, Señor, la Biblia registra su gran capacidad. 21 días me detuvo, dice. Y eso que vino Miguel a ayudarme, ¿entiende? ¿Ve? Mostrando Dios la gran capacidad del enemigo, y por eso Dios nos mostró en Jericó. Entonces de esa manera, ve usted, entonces ellos dijeron: no en la noche, ¿sabe qué? Ahí están cuidando, pero ¿sabes? ¿Ve? Tal día, y ¿sabes qué? A la hora que ellos recién están levantándose, entre 6 y 7 de la mañana. Ellos están trasnochados, algunos recién llegan, ve usted, desde por ahí, otros recién, entiende, van a levantarse. Ese es el momento donde más descuidados están, entre 6 y 7 de la mañana. Algunos están tomando su desayuno, ¿entiende? Entonces los aviones israelíes se fueron directo. ¿Ve? Hermano, acabaron con más de 400 aviones en 2 horas. ¿Ve? Y el enemigo no sabía. ¿Ve? Entonces ahí estaba el rey de Jordania diciendo, porque él no quería entrar en batalla con Israel. Él sospechaba: Israel no es tonto. ¿Ve? No me conviene entrar en batalla, pero los demás árabes lo presionaban. Entonces le dijo: pero ¿cómo va la guerra? Él miraba en sus radares, aviones entraban y salían de Egipto. Le decía: ya lo acabamos a Israel ya. Ya casi de Israel no queda nada. Así dijo. Entonces él entra a la guerra. Su error, ¿entiende? Porque los aliados se quedaron sin aviación. En 6 días invadieron 4 naciones. Ve, eso es una realidad, ahí está. En 6 días invadieron 4 naciones, y mientras las naciones juraban que lo iban a acabar a Israel, las Naciones Unidas nunca dijeron nada. ¿Ve? Pero cuando Israel, ve usted, a partir del 4.º día ya tenía conquistado las 4 naciones, ¿entiende? Y eso que se quedaron a como 48 kilómetros del Cairo, y van a invadir Egipto, completamente la capital. Pero por causa de los rusos, ve, ellos dijeron: no, provocaríamos una guerra más grande, ¿entiende? Pero ¿cómo es que ganaron esa guerra de los 6 días? Es un récord que no a nadie lo va a igualar. ¿Por qué? Porque un hombre se paró y dijo: nos van a hacer la guerra, buscarán destruirnos, no se quedarán con los brazos cruzados, no van a aceptar, ¿entiende? Y así es que hay que multiplicar nuestro presupuesto de servicio de inteligencia. Sabiduría tenemos que tener. En sabiduría tenemos que ganarlo. Nos ganarán en gente, nos ganarán en territorio, pero vamos a ganarle en sabiduría. Ese es el programa de Dios. Es lo mismo que Dios le dijo a Josué: esta es la hora que hay que ganarle al enemigo en sabiduría. Es ahí donde tenemos que captar cuál es su voluntad. Dios no quiere, Dios sabe que un pueblo tonto el enemigo lo va a acabar. ¿Ve? Bien dicho: bueno, vamos a esperar si las Naciones Unidas nos defienden. Nadie los iba a defender, ¿entiende? Pero cuando ellos invadieron los demás países, ahí sí se reunieron las Naciones Unidas desde el 3.er día, y todo el mundo se reunió, y Rusia y todos dijeron: detente Israel, detente Israel, ¿entiende? ¿Por qué? El mundo ama a los suyos. ¿Ve? Entonces ahí donde nosotros tenemos que entender: estos demonios, estos diablos son científicos. Estos, ve usted, antes que ellos se salgan, antes que ellos sean desatados, el mundo no era un mundo de ciencia, pero dijo después de la Segunda Guerra Mundial, porque bajo la Segunda Guerra Mundial, bajo la sexta trompeta, fueron desatados estos 200 millones de demonios. Entonces dijo: una vez que termine la guerra, ellos continuarán operando, y ¿sabe qué harán? La ciencia se multiplicará. El profeta lo vio en visión, dijo: llegarán a lo inalámbrico, llegarán al control remoto. ¿No es eso donde estamos? Esos son los enemigos con los que tenemos que enfrentarnos, son científicos. ¿Ve? ¿Qué pasaría, ve usted, si alguien dice: no, yo sí, ¿para qué necesito esas armas modernas? Tengo buenos brazos, soy hábil con los pies, soy un buen luchador. Y así es que no creo que un enemigo me haga frente. ¿De qué le sirve a él con sus grandes habilidades? Viene otro con un tanque de guerra, ¿entiende? ¿Ve? O con un avión, ¿entiende? Es cuestión de sabiduría, por eso Dios está mostrando: llega la gran batalla.
No Moisés, pero Josué, la gran batalla, la que jamás se peleó. Pero se requiere que tú entiendas, debes recibir sabiduría. Debes desear sabiduría y Dios no te lo puede dar si no lo deseas. Y no lo desearás si no lo entiendes que lo necesitas. Es ahí donde debemos entender que lo necesitamos. Que no estamos enfrentándonos con cualquier tipo de soldados. Son guerreros científicos, sobrenaturales, poderosos, diablos. ¿Ve usted? Mira lo que hicieron, mira lo que han hecho de este mundo súper moderno. ¿Ve? Entonces no podemos vencerlo de una manera sencilla. Necesitamos que nosotros entender que Dios ya programó en la palabra que Él nos dará y nos llenará de sabiduría. Sabiduría para conocer las tácticas del enemigo, los secretos, sabiduría para saber cómo vencerlo. Porque en la palabra está todo el material para vencerlo. Mira cómo ellos empezaron a operar en ciencia. Ellos empezaron a tomar y a descubrir, hay elementos químicos en la tierra. ¿Entiende? Y empezaron a descubrir, oye, a este llamémoslo calcio, a este llamémoslo potasio, a este llamémoslo zinc. Y empezaron luego a examinar elemento por elemento y empezaron a decir, oye, mira, este tiene, ve usted, propiedades explosivas, este tiene propiedades alimenticias. Al principio no siempre sabían, pero se profundizaron a investigar las cosas más pequeñas, las que aparentemente no se veían. Empezaron a investigarlo, ¿ve? Y entonces dijeron, esto nos sirve para esto nos sirve para lo militar, esto nos sirve para alimentar gente, esto nos sirve para hibridar el alimento, para hacer producir más rápido, esto nos sirve para construcción, ¿entiende? Todo lo han sacado de la tierra. Entonces mira, pero científicos empezaron a hallar lo que está en la tierra y a trabajar con eso, a analizarlo y a saber sus propiedades y a saber para qué funcionan. Pero siempre estuvieron esos elementos en la tierra. Entonces Dios quiere llenar de sabiduría a su pueblo para que entre a la tierra real y verdadera nuestra, que es la palabra, y empiece a investigar los elementos colocados aquí de una manera más minuciosa. ¿Y de qué sirve este tipo de material? Deuteronomio 34, empiezas a examinar Josué 1 y cada material, empiezas a examinarlo, cada elemento químico de la palabra, y empiezas a examinar sus propiedades y empiezas a decir, ¿para qué sirve esto? ¿Entiendes? Y cuando te darás cuenta el material que necesitas para traer, ve usted, un mundo en gran adelanto, ve usted, como el mundo natural hay un mundo real, en el mundo invisible. El profeta dijo, así como hay un gobernante en lo natural, hay un gobernante en lo espiritual, en cada nación, en cada país. El de afuera solo es la máscara, en realidad los que gobiernan es el mundo invisible. ¿Acaso no dijo que lo que ves solamente es una ficción? Son títeres nada más del mundo invisible. El profeta dijo, aquí estás en la tierra y piensas que tú eres independiente. No, Señor, dijo, o estás bajo el dominio de uno o del otro. Tú no eres independiente. ¿Entiende? Hay grandes poderes allá en el mundo invisible. Pero es ahí donde Satanás buscará, ve usted, que nosotros sigamos en la edad de la carreta y el caballo. Ve, y de esa manera salgas a la batalla con tu buen caballo, ¿entiendes? Ve, dices, voy a alimentar bien mi caballo, ¿entiendes? Voy a afilar bien mi cuchillo o mi lanza, ¿entiendes? Ve, y él viene con aviación, ¿entiendes? Y será una matanza terrible. Pero Dios en su programa ya dijo, ya murió Josué, ahora es la batalla. Ya murió Moisés, ahora va a empezar la batalla. Y si es que, ahora necesitas Josué. Y lo llenó, dice, de sabiduría. Entonces cuando él fue lleno de sabiduría, dice el profeta, él está mirando Jericó. Él sale y mira la grande muralla, si sale a pasear solo. Él está ungido. Él dice, ahora ¿cómo lo voy a vencer? Dios dice, yo me acuerdo que yo hablé 40 años atrás y yo dije, eso es como pan comido. Ahora llegó la hora de la realidad. Ahora llegó la hora del desafío. Entonces él salió, él estaba en el campamento y luego salió y empezó a pasearse, mirando las grandes murallas, mirando por dónde, mirando el Jordán, por dónde atravesar eso. ¿Entiende? Pero dijo, tiene que haber una manera, tiene que haber una forma. Si Dios dijo que lo vamos a hacer, tiene que haber una forma, yo tengo que hallarlo. Entonces él está buscando, y en esa búsqueda y en esa vuelta, y tal vez dio una vuelta y otra vuelta, y en esa manera él halló una puerta dimensional, ¿entiende? Y cuando halló en esa puerta dimensional, y él entra, y cuando de pronto encontró a ese gran general, qué raro, dijo, a este no estaba aquí y ahora entró, porque él Dios lo está llevando por ahí, ¿entiende? Porque Dios creó este mundo en dimensiones. ¿Por qué dijo el profeta, ovnis aparecen y desaparecen? ¿Ve usted? Hay lugares, hay puertas dimensionales, ¿entiende? No es que se fueron a otro lado, al otro lado no me están, solo que cerraron la puerta. Y cuando él se encontró de esa manera, sabiduría lo está llevando a hallar. Él tuvo que hallar al que le va a dar las claves, al que va a dar los secretos. Pero si él no hubiese tenido sabiduría, hubiese estado, bueno, hay que orar, muchachos, hay que ayunar al sistema antiguo, ¿entiende? Ve al sistema pentecostal, hay que hacer vigilias y que Dios venga y los destruya. Y luego nosotros recogemos todos los utensilios que por ahí quedaron de valor. Dios lo va a hacer todo, no se preocupen, Dios lo va a hacer todo. ¿Fue así? Él es el mismo ayer y por los siglos, Dios no cambia. Tiene que haber gente que esté como Josué, ¿entiende? Interesados cómo avanzar a una vida cristiana más alta.
¿Entiende? Cómo tener más logros, cómo ser un mejor padre, una mejor madre, cómo representar mejor a Cristo, cómo hacer que la palabra avance más y paseándose y dándose vueltas por ese terreno, ve usted, de la palabra. ¿Entiende? Entonces de pronto cuando tú vas a darte cuenta, ahí uno, ve, le dijo, ¿eres de los nuestros? ¿Entiende? Y sacó su espada. Cuando lo miró más poderoso, dijo, pero Dios, tengo una promesa. Él será más poderoso, pero a mí Dios me dijo, nadie te hará frente. ¿Entiendes? Y sacó su espada. ¿Entiende? Pero era su general, el mismo que le había dicho, nadie te va a hacer frente. Y se presentó como un soldado, ¿entiende? Y Dios estaba contento que su hijo venga todo valiente. Entonces le dijo, póstrate, doble tus rodillas, y empezó a darle los secretos. Empezó a decirle, no estás peleando con cualquier fuerza. Ve, no es cualquier ejército, ¿entiendes? Que ha mantenido un poder, que ha mantenido 6.000 años el hombre en muerte, en esclavitud, en cuánto derramamiento de sangre, en cuánto sufrimiento, en cuánta desgracia. Mira hoy nomás el mundo como está, ¿ve? ¿Entiende? Son grandes poderes que han logrado mantener al mundo fuera de Dios 6.000 años, ¿ve? Y no lo va a lograr el diablo, no va a entregar su casa así de fácil. Jesús lo llamó, dijo, él es un gran hombre fuerte, que tiene su casa, ¿ve? El mundo lo tiene en paz, pero tiene que venir otro más fuerte que él. ¿Entiende? Y el más fuerte no es Josué, ¿ve usted? El más fuerte no es su ejército de Josué. El más fuerte es aquel que va a liderar a Josué. Pero ¿por qué tiene que ellos luchar, ellos aparecer en la escena y pelear? ¿Por qué? Porque recuerde, la caída vino por una mujer, la caída vino por la iglesia. ¿Entiende? ¿Ve? Pero Dios está dispuesto a redimirla, porque Él por amor, Él no era para que caiga, pero cuando Adán dijo por amor a ella, se fue y tomó el pecado también. ¿Entiende? De esa manera entonces Dios también tiene derecho a ayudarla. ¿Ve? ¿Ve? Ayudarla a ella por su restauración. Porque Adán no fue engañado. ¿Ve? Pero tampoco él va a hacer toda la pelea, Y Josué, ustedes tienen que hacerlo. Pero dice, yo he hecho un programa a través del cual, de una manera secreta, voy a operar con ustedes para lograr darles la victoria. Entonces él lo estableció y dijo, cuando ya llega la hora de esa batalla que jamás se peleó, es ahí donde ustedes necesitan, ¿qué? Sabiduría. No van a pelear con cualquiera, necesitan sabiduría. ¿Por qué? Porque es un ejército grande y poderoso. Entonces, mira los muros, ¿cómo van a penetrarlo? Mira ese Jordán, ¿en qué tiempo? ¿Ve? ¿Por qué Dios lo está cursando en ese tiempo? Dios estaba trabajando contra la lógica. Porque el diablo, el hombre aquí trabaja, ve usted, bajo el razonamiento, bajo la lógica, ¿entiende? ¿Por qué? Bajo la influencia de Satanás. Cuando tú quieres saber cómo piensa Satanás, mira cómo piensa el hombre. ¿Entiendes? Pero entonces, ¿cómo es que piensa Dios? Dios siempre va a operar contrario al cálculo del hombre, contrario al cálculo, ve usted, del diablo. Porque el diablo, cuando calculó y dijo el Mesías, yo sé quién es él vendrá poderoso, él lo calcula a su manera, a su entendimiento, y cuando vino no supo quién era, y se equivocó, ve usted, y colocó su aguijón, la muerte ahí. ¿Entiende? Es igual cuando los sacerdotes, bajo su cálculo humano, lo calcularon, dijeron, vendrá de esta manera, y no lo pudieron hallar. Porque Dios no obra conforme a la capacidad, al pensamiento humano, al cálculo y a la lógica humana. Entonces Dios está mostrando, ve usted, que Él operará diferente a la tendencia normal y común. ¿Entiendes? Que no lo vas a cruzar un Jordán sencillo. Por eso que Dios permitió que en este día dijo suelta, y Él mismo le abrió. Ve usted, le entregó la llave del infierno, ve usted, la llave de la ciencia. ¿Para qué? Para que maldad haya como nunca, que el Jordán, ve usted, el hombre viejo, el pecado, se desborde por todo lado. Aparentemente parece que nadie lo va a cruzar. ¿Quién va a poder vencerte estos pecados? ¿Entiende? Pero en medio de todo eso hay un lugar secreto, ¿ve? Donde el arca, la palabra, te va a abrir una entrada en este día pecaminoso. Josué empieza a entender los secretos, ve usted, de cómo lograr entrar a poseer su tierra, porque el diablo hizo una gran puerta impenetrable para que no entren, porque Jericó es una puerta de entrada a la tierra de Canaán. Y Dios lo sabe y el diablo lo sabía. Entonces el diablo se fortificó esa puerta, puso los muros más seguros, ¿entiende? Pero Dios sabe cómo vencerlo, cómo penetrarlo. Pero esa sabiduría tiene que recibirlo su pueblo, sus hijos, aquellos que van a vencer, ¿entiende? Entonces es ahí donde Dios requiere a alguien que esté muy cerca a la palabra, como Josué. Por eso cuando para que tú logres recibir la confianza de Dios, tienes que primero recibir escuchar una voz, una predicación, ¿entiende? Una unción que te llame a vivir más cerca de la palabra. Porque Dios está mostrando que es confianza de Moisés para poner las manos, y el espíritu de sabiduría no viene, sino a aquellos sobre los cuales Moisés puso su mano, y las manos es confianza. Y Dios no tendrá confianza en aquel que solamente quiere saber la palabra, pero dijo, yo le revelaré y le daré, y tengo confianza en Abraham porque yo sé que él va a honrar mi palabra y la va a respetar.
porque Dios conoce el futuro. ¿Y quién nos enseñará a ser hijos obedientes y respetuosos de la palabra? La palabra de Dios. Mientras estemos en la presencia de ellos de una manera más constante, ¿entiende? Entonces ahí donde Josué fue a esta batalla, ¿ve? Y cuando él recibe bajo este espíritu de sabiduría, se encuentra con este general. Entonces él empieza a entender, ¿ve? Y usted puede mirar, ¿ve? Bueno, no lo vamos a leer, pero usted ya sabe, ¿ve? Usted Josué 3, 4, 5, ¿cómo es que Josué empieza a decir? ¿Saben qué es lo que va a suceder? ¿Ve? Él llamó a capitanes y empezó a decir, corran por todo el pueblo, vayan predicando, o leámoslo. El capítulo 3 debe ser. Tres uno. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín, y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Ahora escucha, nosotros ya leímos que Josué recibió sabiduría. Ahora mira qué está haciendo bajo la influencia y el poder de esa sabiduría. Dice, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y a los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Escúchate cosas, ¿ve? Solo bajo la influencia de la sabiduría, cuando Dios le tiene confianza a Josué, entonces Josué, bajo esta influencia divina, bajo la ciencia de Dios, él empieza a llamar a sus capitanes. ¿Sabe qué ustedes tienen que hacer? Le dice, ¿sabes dónde está nuestro éxito? ¿Sabes cómo nosotros podemos vencer a estos cananeos? ¿Sabes? Mire, el Jordán se está desbordando. Porque el Jordán, dijo el profeta, cruzar el Jordán no es morir a nosotros mismos, al hombre viejo. ¿Ve? El hombre viejo, dice el Jordán y sus aguas desbordando, ese es el tiempo más pecaminoso de todos. ¿Entiende? Donde el pecado ve usted abunda, donde las tentaciones, los pensamientos y las codicias y todo ello está, ve usted, poderosamente. ¿Entiende? Moviéndose en ese gran Jordán, dice, se desbordaban. Entonces, en ese tiempo, ve usted, nadie va a poder cruzar el Jordán. Entonces el enemigo está seguro que nadie la va a poder cruzar. Igual, lo mismo Satanás, ve usted, en este tiempo. ¿Por qué Dios golpea en este tiempo? Porque esta es la hora del rapto. Porque esta es la hora de la victoria final. ¿Ve? Porque el pecado se está desbordando por todos lados. ¿Entiendes? Te das cuenta, ya ni sabes ni por dónde es el río Jordán, porque todo es pecado. Se ha desbordado por todo lado. ¿Entiendes? Es ahí donde el diablo está contento y feliz. Dijo, ya, ¿cómo van a escapar? Si salen allá afuera, por todo lado yo coloqué todas las cosas antipalabra. Y lo he colocado tan bonito para provocar los gustos, deseos y todo ello. Entonces por la televisión, entonces anuncios en cada lugar, ¿entiende? Entonces no hay forma que lo atraviesen. Pero entonces Josué dice, para cruzar el Jordán, para salir, para lograr, nosotros no podemos conquistar la tierra si primero no cruzamos el Jordán. Es decir, nunca tú puedes, ve usted, irte en el rapto si primero no logras sacar fuera de escena al hombre viejo. Tiene que quedar detrás de ti el Jordán. ¿Entiende? Ahora, ellos no solamente tienen el enemigo de Jericó, tienen el Jordán en su paso. ¿Entiende? Y un Jordán poderoso. ¿Entiende? En un tiempo muy difícil y poderoso. Entonces el enemigo se ha asegurado de ser poderoso. Dios, cuando registra del Jordán desbordándose, Él está hablando de la maldad en realidad de este día, del pecado y de todas las cosas pecaminosas desbordándose por todo lado, en cada cosa. Usted hasta para vender carros, desnudismo, una foto de una mujer desnuda y todo por el estilo, ¿entiende? ¿Ve? Entonces, pero ¿cómo vencer esas cosas? Satanás dice, no hay forma de que la venzan. Pero sabiduría vino del cielo a este hombre, Josué. ¿Ve? ¿Entiende? Entonces él, bajo la influencia de esta sabiduría, ¿ve usted? Entonces él, ¿qué hace? Bajo la influencia de esta sabiduría, él empieza a llamar capitanes. ¿Entiende? Y les empieza a instruir. Y les dice, vayan por el pueblo. ¿Y saben qué? Díganle, pongan su mirada en el arca. Miren al arca, miren que no solamente el arca esté allá en el templo. Tienen que lograr ver el arca en el hombro de levitas. ¿Entiende? Que es el arca la palabra. Tienen que ver el arca en el corazón, ve usted, porque tenía que ser el hombro izquierdo, el hombro que va directo al corazón, que en ese hombro tenían que cargar el arca. En otras palabras, Josué le dice, ¿sabes cuándo nosotros cruzaremos el Jordán? ¿Cómo atravesarlo? Cuando la palabra esté siendo llevada por el corazón de creyentes, por el corazón de predicadores, por el corazón de cantantes, por el corazón de músicos. La palabra de Dios en piel humana, esa es la única manera en que cruzaremos el Jordán. No hay otra manera de cruzarlo, pero se requiere sabiduría, que no solamente es entender la palabra, pero es un poder a través de la cual podremos cruzar el Jordán. Escúchate cosas, si nosotros no entendemos, nosotros tenemos que saber, estamos luchando con enemigos, solo hay uno que lo vence, la palabra. Entonces, ¿qué es?
Entonces dice, ni el Jordán podrás cruzarlo. Ahora no solamente es Jericó, pero es el Jordán. Y no puedes ir a Jericó, primero tienes que cruzar el Jordán. Jamás podrás vencer al enemigo. Ve usted allá afuera, ve usted irte en el rapto y tener cuerpo nuevo. Si primero no has logrado vencer, ve usted ese gran Jordán, el hombre viejo, el pecado, las codicias de la carne y todas esas cosas. Entonces, bajo la sabiduría de Dios, para llevar a cabo este gran tercer jalón en los días del primer éxodo, ve, se necesita sabiduría para tener entendimiento qué debe hacer el pueblo, qué debe predicarse. Entonces, justo ya, ve usted, para que empiece esa jornada, muy bien, dice, acerquémonos al Jordán. Una vez que están cerca del Jordán, ahora miren. Entonces cada uno empieza a mirar su condición. Cada uno empieza a mirar las cosas que le impiden a usted ser un cristiano mejor. Usted tiene que mirarlo. Por eso ellos tenían que mirar el Jordán. No podían ellos, la palabra no podía predicarse. Estas cosas, estos capitanes no podían predicar, mira al arca, antes que lleguen a la frontera, al frente al Jordán. ¿Ve? Tienes que llegar frente al Jordán. Entonces la palabra tiene que hacernos conscientes, tiene que traernos Josué, el Espíritu Santo, la sabiduría tiene que traernos frente al Jordán. Es decir, tiene que hacernos conscientes, ve usted, del hombre viejo, tiene que hacernos conscientes de que Dios nunca aceptará nuestra vida mientras no hayamos logrado completamente salir fuera de escena de este hombre viejo, yendo más allá de nuestro campamento. Pero ve usted, fuera de eso estamos pensando, no importa, Dios es bueno, con tales que tengamos los mensajes. Ya tenemos las promesas, ve usted, y incluso a veces tomando profecías, ve usted, fuera de tiempo, ¿entiende? Incluso diciendo, bueno, Sara también era incrédula, de todos modos eso no la sacó de la promesa. Claro, eso tuvo su tiempo, pero esta no es la hora, esta es la hora de tener el hijo. Esta es la hora de no una Sara incrédula, esta es la hora de una Sara creyente. ¿Entiende? Pero a veces estamos buscando, no, es que David también falló, ve usted, es que estamos buscando justificar. ¿Entiende? Tenemos que llegar y mirar el Jordán. ¿Entiende? Y ellos miraron, pero ¿qué tiempo? El profeta dice, todos dijeron, qué mal general Josué, ¿eh? Mientras Moisés estaba bien. ¿Entiende? Porque Moisés nunca les hizo acercarse frente al Jordán. ¿Entiende? Capte esas cosas. Pero ahora Josué los trae directo al Jordán y le dice, mírenlo, párense ahí. Y cuando lo miraron dijeron, a ver, ¿quién se atreve? ¿Creen ustedes que lo pueden pasar? Entonces ellos tuvieron que ser conscientes, revisarlo. Vayan, entren si quieren un poquito. ¿Ve? Y cuando entraron, ve usted, nada más ahí las riberas, ve usted, tal vez les tapaba un poco en las aguas. Dijeron que vamos a cruzar ese Jordán, ¿entiende? Y dijeron, de repente mañana baja, cada día estaba más fuerte, ¿entiende? Entonces dijeron, ¿aceptan que no pueden pasarlo? ¿Aceptan que necesitamos un poder más grande? Y le dijeron, es difícil pasarlo, ¿no? Pero lo debemos pasar. ¿Se dan cuenta que nuestra fuerza no lo podrá vencer? Si quieren, sientan la fuerza de esas aguas. Párense un momento y se daban cuenta, ¿entiendes? Es lo mismo que tú tienes que examinar. ¿Tú qué crees? ¿Que solo yendo a la iglesia y cambiando de vestimenta vas a vencer al hombre viejo? Date cuenta, tienes que llegar a examinar. Ve las codicias, los pensamientos, las imaginaciones. ¿Tú qué crees? ¿Que por un esfuerzo religioso lo vas a lograr vencer? Tienes que llegar a convencerte que el Jordán debes atravesarlo. Pero tienes que llegar a saber, ve, la verdad, la realidad, que nosotros nunca lo podremos hacer. Pero lo debemos hacer. Es ahí donde tendremos que entender algo. Tiene que venir sabiduría, ciencia de Dios. Tiene que enseñarnos cómo atravesarlo, porque con la fuerza humana no lo podremos hacer. Entonces ellos empezaron a estar ahí en la frontera, ¿entiende? Y no, dijeron, no podemos, todos convencidos, no podemos, ¿entiende? Entonces dijo, muy bien, ve, ahí estaba la sabiduría, la revelación, la palabra viniendo. Entonces dijo, todos salgan por todo el pueblo, que no quede ni una casa, todos predíquenle. Una predicación empezó a salir. Para cruzar el Jordán, le dijo, tienen que poner su mirada en el arca. Para cruzar el Jordán tienen que caminar detrás del arca. ¿Entiende? Oh, hermano, no pierdan de vista el arca. Eso es lo que salieron a predicar estos capitanes. ¿Entiende? No hay otra forma. Mucha gente, ve usted, no puede ser un cristiano correcto. ¿Por qué? Porque el Jordán no le va a dejar pasar. Jamás conquistarán su tierra, jamás irán en el rapto. Hay que atravesar el Jordán. Pero para atravesar el Jordán se requiere un hombre, ve usted, ¿entiende? Josué. Y Josué es el Espíritu Santo. ¿Qué? Pero en gente, en creyentes, con entendimiento de saber cómo atravesar ese Jordán. Porque si lo vas a atravesar, de todos modos lo tienes que atravesar. ¿Entiende? ¿Puedes abrirlo para allá? No, no puedo. A ver, párense y traten de colocar ahí de repente algunos árboles, algunas piedras, hagan muralla de piedras, a ver si lo pueden pasar. Ellos se convencieron, no lo podemos pasar. A ese mismo convencimiento tenemos que llegar cada uno. Puede que ya vencimos, ya cambiamos vestimenta. Ese es como llegar a la orilla del Jordán, ¿entiende? Pero mira tu mente, mira tus pensamientos, mira tu amor por la palabra, mira tu deseo por el rapto. Todavía te sigue gustando las cosas cerradas, ¿entiende? Entonces, ¿qué es? Pero lo tenemos que cruzar. Pero tenemos que dejar fuera de escena al hombre viejo.
Pero tenemos que morir a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Entiende? Entonces salió el hombre que recibió la sabiduría, el que va a llevar a cabo el tercer jalón del Espíritu Santo. Empezó a soltar mensajeros, empezó a soltar predicación y empezó a decir a la palabra: miren al arca, no aparten su mirada, sigan al arca. Eso es lo que dijo. ¿Entiende? ¿Qué es? Por eso dije, él dijo: al que hace mi voluntad ese entrará. Porque ¿cómo puedes entrar sin su voluntad? En otras palabras, no hay otra forma de entrar sin su programa. ¿De qué te vale? Señor, eché fuera demonios, hice milagro, y los pensamientos que tenías, la naturaleza humana, el egoísmo, la ira, el enojo y la soberbia, ¿tú crees que esa basura va a entrar en la Nueva Jerusalén? ¿Entiende? Pero no, es que yo hice milagros, es que yo profeticé. No, Señor. A Canaán, para entrar a Canaán tienes que cruzar el Jordán primero. Y Canaán es tipo, de usted, ¿entiende? Del sello de Dios. Porque Canaán, dijo el profeta, también es el sello de Dios, ¿entiende? El Espíritu Santo, ¿entiende? Esa es la promesa también, ¿no es una promesa para nosotros el Espíritu Santo? Entonces, ¿ve? Por eso le dice, ¿sabe qué? Levitas, sacerdotes. Entonces dice el versículo 3: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veas el arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis, dice, de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Oh, hermano, en ese tiempo, ¿qué se requiere? Los que van a poseer la tierra, los que van a entrar al tercer jalón, son gente que va a saber marchar en pos del arca. ¿Entiende? Son gente que va a recibir luz y entendimiento. Josué le dice: ¿saben qué? No pueden vencer, no pueden. Hay un secreto. Dios sabe cómo hacerlo. Y yo tengo el secreto, ¿entiende? ¿Sabes cuál es el secreto para pasarlo? Dijo: marchen detrás del arca. Quédense detrás de la palabra. Sigan la palabra. Porque le dice el verso 4: a fin de que sepas el camino por donde debes de ir. ¿Sabes qué le dice? Si hay un camino, no se ve, pero hay un camino por donde atravesar el Jordán. Tu vista natural, ¿ves por dónde? No hay. Pero te voy a decir algo, dice: el camino lo sabe el arca. Quédate en la palabra, sigue la palabra. La palabra hallará un camino para escapar del poder, del dominio, de las cosas pecaminosas, de los pensamientos cerrados. En la palabra ha provisto un camino a través del cual tú atravesarás de ese hombre viejo al hombre nuevo. Porque circuncisión no hay antes del Jordán, circuncisión hay después del Jordán, en Gilgal. Por eso es ahí donde tenemos que nosotros entender. Jesús dijo: jamás entrarás, apartado, obrador de iniquidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos entrar fuera de su voluntad, fuera de su programa? Nadie más sabe cómo vencer al enemigo. El enemigo se ha fortificado, se ha hecho tan poderoso. Nadie sabe cómo atravesar sus murallas, cómo vencer los grandes poderes, porque no solamente es un enemigo visible, él es un enemigo invisible. ¿Entiende? Y nosotros estamos en desventaja. Pero por eso es que Dios vino a abrir los 7 sellos para ponernos a la par, para que sea una batalla justa. Sabiduría, entendimiento, para que a través de la palabra, los binoculares de Dios, puedas mirar el mundo invisible, puedas saber cómo vencer esa muralla invisible. Porque el hombre viejo y todas esas cosas son cosas invisibles, pero que existen, son reales, y te impiden caminar más cerca de Dios y agradar más a Dios, y te quitan la paz, ¿entiendes? ¿Ve? Te quitan el gozo. Pero hay un camino, hay una forma. ¿Cuál es? Decide caminar en pos de la palabra. No le dijo lo mismo Noemí a Ruth. ¿Quiere redención? Le dijo: no apartes tu mirada de vos. Vos es el arca, porque vos es Cristo. Si él come, mira lo que come. Si él toma su vino, vi lo que bebe vino. Y si él se va a descansar, no le apartes su mirada hasta que él llegue a su lugar secreto. Entonces dijo: de esa manera, tú yendo allá, listo. Si tú llegas allá a su lugar secreto, eso es todo. Y no tienes que apartar tu mirada, porque no hay buena luz como aquí. ¿Entiende? Allá había unas pequeñas antorchas por acá, y hombres que no se veían bien, no se distinguían. ¿Entiende? Y tanta distracción diciéndole: Ruth, oh Ruth, qué bien que has venido. ¿Saben qué? Dejen un momento, estoy ocupadita, ¿entiende? Ve, mira Ruth, quiero decirte esto, quiero enseñarte este nuevo vestido. No, no tengo tiempo, mañana, ¿entiende? Ella sabía: si yo la pierdo de vista, no sé por dónde se ha ido. Es lo mismo que tenían que saber. De esa manera ella va a llegar a redención. De la misma manera Josué está predicando: no aparten su vista del arca. Síganlo, porque de esa manera van a cruzar el Jordán. ¿Qué es? Son misterios, ¿entiende? Son accesos secretos que el diablo se ha fortificado bien, como los alemanes allá en la línea Maginot, ¿entiende? ¿Ve? Y como ve usted aquí, estos en Jericó,
¿Pero qué es? Dios conoce los accesos, Dios conoce las debilidades del enemigo. Dios sabe por dónde romper su cerco que él ha hecho. ¿Entiende? Entonces Dios está enseñándonos su programa. Y cuando Dios lo está registrando en el libro de Josué. ¿Ve? Porque Josué, ve usted, es el que va a seguir a la continuidad del mensaje de Moisés. El mensaje de Moisés no se va a detener con Moisés, va a continuar con Josué y su gente. ¿Ve? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender. Y ya está escrito, de esa manera tiene que ser. Entonces, si nosotros somos ese pueblo que va a poseer su tierra, tenemos que estar oyendo una predicación, que tenemos que estar oyendo a capitanes que nos digan: no apartes tu mirada del arca, ni de día ni de noche. No hay otra manera, no hay otro acceso. Solamente de esa manera sabrás por dónde ir. No hay otro acceso, no hay otra vía, no hay. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Ve? Cosas. Por eso, ¿qué es? Dijo: si tú haces su voluntad tendrás éxito. Sin su voluntad, ¿cómo vas a tener éxito? No hay forma. Por eso digo, no entrarás. Y su voluntad está en la palabra. Entonces está profetizado, ¿qué debes oír? ¿Entiende? Y luego dijo: una vez que cruzan el Jordán, ahora sí, ¿sabes qué, Josué? ¿Qué vas a hacer? Circuncídalos. Afila los cuchillos. Que no quede nada, ve usted, todas las cosas, ve usted, egipcias y del desierto, todas esas cosas que queden fuera de escena, porque no pueden poseer su tierra, no pueden vencer al enemigo sin cruzar el Jordán y sin circuncisión. ¿Ah? Yo les voy a dar la victoria siempre y cuando crucen el Jordán. Y para cruzar el Jordán Dios le está diciendo cómo. Y luego, siempre y cuando sean circuncidados, tienen que tener sobre ellos un cuchillo bien afilado, una palabra, ve usted, de doble filo, ¿entiende? Una espada que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, ¿no dijo Pablo? Que no quede nada. Entonces yo les voy a dar la victoria, porque ustedes no saben, pero yo les voy a llevar. Por eso es que Él es el Redentor, por eso que Él es el guía. Solo Él sabe vencer al enemigo, nosotros no podemos ver. Pero si seguimos la voluntad de Él, el programa de Él, ¿ve? Entonces nosotros lograremos tener éxito. Entonces entraremos. Por eso dijo: así echen fuera a sus demonios. El diablo: sí, ¿para qué vas a avanzar más? Pero recuerda, Dios en su programa dice: después de Moisés, ahora sí, aquí está mi programa, espíritu de sabiduría. Y tiene que ser lleno de eso. ¿Lo deseas? ¿Entiende? Porque solo bajo eso entenderás. Sin esto, tú estarás bajo la influencia de la palabra y muchos estarán en el compañerismo, incluso porque suena bonito y se conoce. ¿Ve? Pero cuando no hay nadie quien cree en la atmósfera, te quedarás tranquilo y quieto. Dirás: bueno, ya vendrá algún día alguien que lo cree en la atmósfera, ¿entiendes? Porque no sabes que es indispensable esas cosas. No sabes que el arca debe estar en escena, que sin el arca no hay forma de hallar el acceso para cruzar el Jordán. Esos son misterios, eso no es una historia de cómo Dios cruzó allá para mostrar cuán poderoso es. Dios está interesado en darnos libertad de este cuerpo. Dios está interesado en arruinar el Edén de Satanás. Dios está interesado en restablecer su Edén. Dios está interesado en sacar fuera la muerte y poner en escena la vida. ¿Entiende? Dios está interesado en esa unión invisible de la novia con Él. ¿Ve? En eso, entonces escribió la Biblia con secretos para esto. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender y considerar. Dios no escribió un libro histórico solamente. El profeta dijo: el diablo querrá que tú estés mirando historietas de la Biblia, pero no son historietas, ¿entiende? ¿Ve? Entonces el profeta dijo: el propósito de los 7 sellos es hacer de la Biblia un libro nuevo. Que tú entiendas, aquí están los secretos para mi éxito. Aquí están los secretos, cómo yo puedo tener éxito. ¿Ve usted? Entonces podemos mirar cómo es que ellos supieron circuncisión. Muy bien, ahora sí recién pueden acercarse al enemigo. ¿Te das cuenta? Que Dios no lo dará la victoria a cualquiera. Primero se requiere que Dios te tenga confianza. ¿Ve? Eso es la imposición de manos, ¿entiende? Luego se requiere que el espíritu de sabiduría venga. Luego se requiere que hagas protagonista en tu vida al arca, la palabra. Luego se requiere la circuncisión, ¿entiende? Entonces recién puedes acercarte a rodear el campamento del enemigo. Jericó es la puerta. Entonces puedes acercarte. El diablo ha fortificado y lo ha sellado, ¿entiende? Pero Dios sabe cómo abrirlo, ¿entiende? Dios sabe cómo abrirlo, Dios sabe cómo golpear. Solo Él sabe, Él es el único que puede vencer. Podía vencer, fue el esfuerzo de Josué y de su ejército que rompieron los muros. ¿Entiende? Nunca la fuerza de Josué y de su ejército hubiesen roto esos muros. Fue totalmente Dios. Es lo mismo que tenemos que entender. Ni nuestra capacidad y nuestra fuerza no lo vamos a hacer. Completamente tiene que ser Dios en escena. Pero tenemos que tener sabiduría para saber cómo traerlo a escena. Él ya dejó en su programa, dijo: si tú sigues estos pasos, yo te encontraré. Y yo te haré rodear los muros de Jericó. Y yo me encargaré de introducirte. Pero sigue, este es mi programa, esta es mi voluntad.
¿Entiende? Entonces Él te entrega todos los requisitos para que tú sigas paso por paso. Si tú lo haces, Él te encontrará. Entonces Jericó no será rival para ti. ¿Era el poder de Josué? Ahí no hay ningún poder de Josué. ¿Era el poder del ejército de Josué? Ningún poder. Por eso Dios le dijo, tranquilos, lleven trompetas y griten. Ni siquiera esfuércense y traten de usar sus... No, solo griten nada más. ¿Entiende? Hay cosas misteriosas ahí. Esa es ciencia de Dios. Porque no estás luchando con un mundo visible. El poder de esos muros no está en el lado visible. Porque Jesús dijo, ¿para qué voy a destruir la casa? Tengo que primero vencer al hombre fuerte. Si derroto al hombre fuerte, voy a saquear todo. Entonces Dios le está enseñando a Josué cómo vencer a ese hombre fuerte. En el mundo invisible, cómo derrotarlo, qué paso seguir, qué voy a seguir. Entonces le dijo, si miran al arca, nadie es... Porque mientras el arca va avanzando, todo enemigo se va corriendo. ¿Entiende? Porque cuando Jesús avanzaba, todos los demonios no sabían por dónde irse. ¿Entiende? Cuando tú pones la palabra delante, ¿entiendes? Ve, cuando tú lo pones en escena, te vas a dar cuenta que todos esos diablos empiezan a irse. Y lo que tú no podías vencer, empiezas a vencer. Ahora escucha estas cosas. ¿Qué es lo que este hombre con sabiduría va a hallar? Va a hallar, descubrir. ¿Ve? Que la tierra, y Dios está mostrando a través de Josué, que la tierra de Canaán, ve usted, que es la tierra de ellos. ¿Ve? Es la heredad que Dios le ha dado a ellos. ¿Ve? Pero no la van a poder conquistar. Hay guerreros sobrenaturales ahí. Cuando lo miraron los otros 40 años atrás, dijeron, son gigantes, no lo podemos vencer. Se acobardaron, sus murallas, ellos dijeron, es imposible. ¿Quién lo va a penetrar? Díganme ustedes, ¿quién? Y Josué dijo, correcto, pero Dios nos hizo una promesa. Pero al final Josué empieza a tener entendimiento. ¿Cómo es que esa promesa Dios lo va a cumplir? Claro que Dios va a cumplir su promesa, pero humanamente no hay cómo. Es lo mismo que tenemos que entender. Podemos ser ese super raza, ese ejército invencible. Humanamente no lo podemos hacer. ¿Ve? ¿Entiende? Porque un canto bajo un gran ensayo natural y una música bajo ensayo natural y capacidad natural y bajo un don natural no logrará nada. ¿Entiendes? Entonces ahí donde cada creyente entiende, debo operar en lo sobrenatural. Porque sabiduría nos tiene que mostrar, el programa de Dios está establecido. ¿Ve? Solo Él es el único que va a vencer a los enemigos. Ellos no pueden vencer esos muros, pero Dios lo puede vencer. Pero lo va a hacer cuando ellos siguen el camino, cuando ellos siguen su programa y Dios lo dejó registrado aquí, no por ellos, pero para nosotros. Entonces tenemos que entender, requerimos nosotros desear sabiduría, porque lo primero que Dios requiere es que tú desees, es que tú recibas sabiduría, pero Él la tiene que enviar, pero no la enviará si tú no sabes que lo necesitas. ¿Ve? ¿Por qué? Porque si no sabes que lo necesitas, no la vas a desear. ¿Entiendes? Tú tienes que entender, mi cristianismo no lo puedo vivir torpemente. Tengo que vivirlo de una manera sabia y entendida, no bajo el entendimiento humano. Tiene que ser un entendimiento que venga del cielo. Por lo tanto, como Salomón estarás clamando, no sé cómo liderar este reino de mi vida. ¿Entiende? Sé que te pertenece, debe ser tu templo. No sé cómo hacerlo. Dame sabiduría para saber cómo hacerlo, Señor. Pero cuando no entiendes estas cosas y no miras su programa, tú estarás diciendo, sí, yo no me he visto mal, yo no hago nada malo. Oh, hermano, a montones irá la gente bajo ese pensamiento. Jesús dijo, apartado de mí al fuego eterno. ¿Por qué? Sí, fuimos tan buenos que echamos fuera demonios. ¿Me entiende? Ahora, recuerde estas cosas, es ahí donde nosotros tenemos que entender. Por eso, mira, este mundo, ¿ve? Son científicos esos diablos, ¿ve? Por lo tanto, ellos tienen un sistema. ¿Ve? Dios ¿qué cree? Dijo el profeta, mire, Estados Unidos prepara su ejército y sus soldados, ¿ve? Y va a enviar, dijo, a luchar contra el enemigo. Cuando ellos primero investigan con qué tipo de armas viene el enemigo, cuál es su capacidad militar, ¿entiende? Dice, pero lo ven que vienen con aviones y lo van a mandar con unos cuchillos, unos revólveres, lo envían a una matanza. El profeta dice, si Estados Unidos, ve usted, ¿tú qué crees? ¿Que sea más responsable que Dios? Ellos lo equipan a sus soldados para tener una capacidad militar mejor que la que el del enemigo tiene. Si vienen con aviones, con 10 aviones, pues vamos con 30, ¿entiende? Ve, con mejores armas. Ahora, Dios es más capaz que Estados Unidos definitivamente, ¿entiende? Y tiene más voluntad para su gente que el gobierno de Estados Unidos. Dios tiene mejor voluntad para ti que lo que jamás cualquier gobierno puede tener. Dios no quiere hacer de ti un soldado sencillo, un super soldado. Pero tienes que entender el día en que vives y la batalla a la que vas. No vas a pelear con diablos de 500 años atrás, de 200 años atrás. Vas a pelear con ese ejército que salió del Éufrates. Con ese que el profeta lo miró y dijo, laborarán en tal logros científicos, ¿ve? ¿Entiende? Mira dónde han llegado hoy. Si lo natural solo es paralelo de lo espiritual. ¿Entiende? Por eso que nosotros, el profeta dijo, las edades no hubiesen podido sobrevivir aquí. ¿Ve?
Porque ellos no necesitaron lo que nosotros necesitamos. Ellos solamente necesitaban dar su vida, eso era todo. Pero nosotros estamos peleando con científicos, ¿entiende? Que ellos pueden hacer guerra biológica, ¿entiende? Ellos pueden hacer, ve usted, soltar una radiación, y a través de las lluvias puede venir la lluvia radiactiva, ¿entiende? Ellos pueden soltar virus en diferentes lugares, ¿entiende? Ese es el ejército y las armas y el poderío militar de las naciones. Pero eso es solo paralelo a lo espiritual. Él también puede soltar virus, ¿entiende? ¿Ve? En el mundo invisible, ¿qué es? Para lograr que nosotros estemos esperando Dios que lo haga todo, Dios que lo haga todo. Yo solamente espero, Él lo hace todo. Él es mi Salvador, Él lo hace todo, Él hace todo. Mira su programa, Él hace las partes importantes. Pero hay cosas importantes que tú tienes que hacer, ¿entiende? Ahora, ¿de qué cosas ve el Espíritu Santo registrando? La gente marchando, le dice, entonces, ¿ve? Cuando tú veas al arca marchando, va en pos de ella. ¿Por qué? Dijo, tú no sabes el camino. Si miras al arca, sabrás por dónde ir. Miren los días de Gedeón. ¿No era 7 años que habían tenido a los israelitas esclavos? Entonces Dios le dijo, primero, segundo y tercer jalón. ¿No es el ministerio de este día? ¿No es 32,000, luego 10,000 y luego 300? ¿Ve? Entonces Dios, ¿era posible vencer 300 a más de 120,000? ¿Hay posibilidad humana? No hay. Pero Dios dijo, yo quiero que ellos entiendan. Yo no les doy la victoria porque van a pensar que ellos lo han hecho. ¿Por qué? Yo no voy a obrar con gente que piensan que ellos lo pueden hacer. ¿Por qué creéis que gente no está luchando por tener una mejor relación con Dios? Porque no saben que necesitan lo sobrenatural para vivir su vida cristiana. Entonces cuando tú lo encuentras a ellos, dicen, tengo 20 años en el mensaje, tengo 30 años. Hermano, si supiera las cosas que Dios me ayudó a hacer. Yo hice muchas cosas por el Señor. Dios dice, no los puedo dar la victoria. Porque si yo le doy, van a pensar que ellos lo han hecho. Van a decir, mi mano me libertó. ¿Entiende? Dios les está llevando en esos mismos días, el mismo tipo. ¿Ve? ¿Entiende? Les está llevando a una condición, 300. Ahora Gedeón, ¿qué me dice? ¿Podrás vencer? ¿Humanamente hay forma? Gedeón sabía, no hay forma, Señor. A ver, a sus soldados, les preguntó, ¿podemos vencer? No hay. ¿Y sabes qué? Van a ir, ha llegado la hora de ir a la batalla. Muy bien, vamos a la batalla. ¿Dónde están tus 3 espadas? No hay espada, le digo. Aquí toma tu cántaro, aquí mete una antorcha. Y luego en otra mano una trompeta. ¿Cómo? Es que no te vas a enfrentar con cualquier ejército. Esos madianitas son Apocalipsis 9, porque dice como langostas venían contra Israel. Y Apocalipsis 9 son también como langostas. Y no es un ejército natural, es un ejército sobrenatural. Se requiere, solo hay uno que sabe cómo vencerlo, ese es Dios. Pero Dios está mostrando que no vendrá a darle los secretos de cómo vencer a un hombre torpe y obrando en su capacidad. Tiene que ser uno que estuvo muy cerca del mensaje como Josué. Y tiene que ser uno a quien Dios le tiene confianza. Y tiene que ser uno que haya aceptado sabiduría del cielo. ¿Entiende? Aleluya. Por eso que mucha gente ve usted se perderá el rapto. ¿Por qué? Falta de entendimiento, de buscar su voluntad, de buscar hacer su voluntad. Pero Él ya fue contundente y dijo, si no haces la voluntad de Él no entrarás. Y su voluntad está en su palabra. Entonces Él está mostrando los tipos y las sombras que el profeta nos apuntó y nos dijo, esta es la hora, este es el tercer jalón. Josué es la palabra de la hora para este día. Entonces, pero mira cómo Dios lo llevó a él, de qué manera. Entonces mira a Gedeón, ¿entiende? Entonces, ¿qué es? Dios sabe que no tienes lo natural, es como si nada. El poder del diablo está en el mundo invisible. Ahora solo Dios sabe cómo vencer a Satanás, ¿ve? Pero a través de sabiduría nosotros entraremos a un canal de saber que debemos depender completamente de Él. Debemos seguir su liderazgo, debemos seguir sus instrucciones, debemos no perderlo de vista. ¿Entiende? De esa manera Ruth llegó a redención, ¿ve? Porque Noemí le enseñó algunos secretos, ¿entiende? No le dijo, bueno, déjale que haga, ya no importa ni dónde, mañana vas lo buscas en el día. No, era un día de tinieblas, era un día de oscuridad, era en la noche, era donde la visión no era fácil. Es lo mismo, era un día donde el Jordán se desbordaba, era en los días donde los madianitas estaban todopoderosos y parecía que nadie los iba a conquistar. Y se enseñorearon más de 7 años, ¿ve usted? Pero era el 7º año, ¿me entiende? Era el fin, era la hora de libertad, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es? Tienes que lograr, ve usted, entender estos misterios que tienen que operarse. ¿Dónde, hermano? ¿Ve usted? ¿Dónde? Tienes que lograr a conquistar tu tierra es Canaán. Pero hay una puerta impenetrable, ¿ve? Donde tu alma permaneció esclava porque la tierra está correcta, ¿ve? Pero los habitantes de ahí están errados, ¿entiende? Pero entonces no será fácil, se necesita sabiduría para saber cómo operar, cómo vencer a ese enemigo. Y no son cualquier demonios tontos, ¿ve usted?
Son científicos espirituales, diablos sobrenaturales, que han traído, ve usted, un gran poder a escena en el mundo invisible. Dios sabe cómo vencerlo, pero Él nos enseña qué cosas debe estar en nuestro corazón. Si somos bajo la influencia de Josué, que es el Espíritu Santo, tenemos que nosotros tener un entendimiento. Debemos desear. Sin sabiduría no hay forma de que Él se agrade de nosotros, porque Dios va a guiar a un hombre y le va a dar todos los secretos siempre y cuando, ¿ve?, Él acepte recibir, ser lleno de sabiduría. ¿Entiende? Y para eso tenemos que estar hartos. No quiero ser un cristiano torpe en tu palabra, Señor. Quiero ser lleno de tu sabiduría. Quiero anhelarlo. Entonces cuando tú pides, recibes. Y el profeta dijo, tienes que saber pedir conforme a su voluntad. Y dijo, su voluntad está en la palabra. Y la palabra nos enseña la hora en la que vivimos para saber que debemos estar pidiendo. Tú tienes que ser, Señor. Josué nunca iba a tener éxito por su fuerza. Imposible. ¿Ve? La palabra nos muestra que no fue Josué, fue Dios. Pero para que sea, él tuvo que tomar una decisión. ¿Ve? No apartarse del mensaje, Dios le dijo, ve usted más adelante, ¿entiende? Pero luego le dijo, tienes que recibir sabiduría, y tuvo que recibirlo. Es lo mismo que tenemos que entender. ¿Ve? Miren, este mundo no es lo natural. Las cosas que se ven no son, ve usted, un tipo y un paralelo de lo que no se ve. ¿No predicó el profeta Hebreos 11? Cuenta regresiva. Y nos dijo, lo que hay aquí es lo que hay en el mundo invisible. ¿Entiende? Este es el día. ¿Cuál es la voluntad de Él? ¿Cómo quiere verte? Lleno de sabiduría. Eso es lo que Él quiere verte a ti. Lleno de entendimiento. Pero cuando tú estás contento sin esa sabiduría, estás fuera de la voluntad de Él, porque no es lo que Él desea. Porque lo que Él desea lo dejó registrado aquí. Y aquí lo dejó registrado su programa para la tercera fase del primer éxodo. ¿Y eso no es el paralelo del tercer éxodo? ¿No es el tercer jalón en los días de Gedeón lo mismo? No dijo, no lo van a vencer con fuerza, no con ejército. Oye, Zorobabel, no es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu. Pero espíritu de sabiduría, ¿entiende? Y de revelación, ¿entiende? Entonces, ve, es en los días de Gedeón lo mismo. Entonces solo Dios sabía, ve usted, cómo van a vencerlo. ¿Ve? ¿Peleó Gedeón? ¿Fueron los 300 los que vencieron? ¿Entiende? Lo único que hicieron, romper sus cántaros. Esos son misterios. Y lo que hicieron, sacar la antorcha y tocar la trompeta. Esos son misterios. ¿Entiende? Era los misterios de mirar el arca, era los misterios de rodear la ciudad. ¿Qué es? Sabiduría divina, el liderazgo divino a gente que va a continuar el mensaje, pero tuvieron que vivir muy cerca del mensaje. Tuvieron que no apartarse de mirar el arca para cruzar el Jordán. En otras palabras, ve, no hay forma de tener éxito si no operas bajo su voluntad. Recuerda, no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Él tiene un programa. El profeta dijo, Él no va a alinear, no está haciendo un programa hoy. ¿Ve? Y Él no va a alinear su programa a tus ideas. Él ya lo tiene desde antes de la fundación del mundo. Nos conviene a nosotros tener la sabiduría suficiente para saber que Dios ya tiene su programa para este día. Él no está haciendo un programa para este día, ya lo tiene desde que escribió la Biblia. Y antes que lo escriba, Él ya lo tenía escrito en los cielos y en la pirámide. ¿Entiende? Es el mismo programa, el programa de redención. Él es el único que puede vencer al enemigo. Él sabe cómo vencerlo. Pero nosotros tenemos que entender, ¿entiende?, cómo lograr traerlo a Él a la escena. Porque no fue Josué, fue Dios. No fue Gedeón, fue Dios. ¿Entiende? ¿Ve? Y no fue jamás por su propia capacidad Ruth lo hubiese logrado. Fue Noemí. ¿Entiende? Y el profeta dijo, Noemí es la palabra. Noemí es el Antiguo Testamento. Noemí es Israel. ¿Entiende? Es ahí donde tienes que mirar a Israel. Por eso miramos, ve usted, la guerra de los 6 días. ¿Entiende? Igual ahora, mira el servicio de inteligencia, el mejor del mundo. ¿Entiende? El Mossad. ¿Por qué? Porque hoy día Israel tiene que ganar. Ellos han entendido, obligadamente han entendido, que deben ganarle a su enemigo en sabiduría. Deben ganarle en inteligencia. Porque no pueden ganarle en número, en territorio. No tienen aliados. ¿Entiende? Su mejor aliado, aparentemente su mejor amigo, solamente es para estar en conversaciones o algo. Pero nunca le ayudó en una guerra. ¿Entiende? ¿Ve? Salvo en la guerra del Yom Kippur. ¿Entiende? Que le enviaron, ve usted, armamento, y le enviaron, ve usted, aviones y tanques otra vez. Claro, porque sabían, si Israel perdía, ¿entiende?, Rusia se dañaba de todo el Medio Oriente, y no lo ayudaron por buenos. ¿Entiende? Ve, pero ¿qué es? Entonces, ellos bajo trompetas, mira lo que entienden. Debemos ser los mejores, no nos queda otra alternativa. ¿Entiende? Ahora, no dijo, mira y aprende de la higuera, porque la higuera te revela. Nosotros también debemos ser los mejores en esta guerra contra el diablo. Entonces tenemos que entender, todos los secretos para vencer tienen que estar en la palabra. Absolutamente están en la palabra. Y el diablo no es un tonto, ve usted, él tiene un sistema defensivo, pero hay una novia que sabe. Hay uno que puede bloquear tu sistema defensivo. Hay uno que puede romper tu sistema defensivo. Porque ya llegó los 6.000 años. Ahora el diablo quiere probar que su idea funciona. Y Dios le va a probar al diablo que no funciona.
¿Pero a través de quién? A través de Josué. ¿Ve? Ellos quieren probar, mis muros funcionan. A través de Josué Dios probó, no funcionan. Es lo mismo que Dios quiere hacer con la novia. Hermano, por eso le digo, es un pueblo, no es que nosotros necesitamos una mano más, un ojo más, un oído más para ser superhombres, super creyentes. Necesitamos conocer su voluntad y actuar bajo su voluntad. Esa es su palabra, su programa, los tipos para este día. ¿Ve? Nos declaran lo que nosotros debemos estar anhelando, lo que nosotros debemos estar deseando. No es lo que el hombre natural desea. Tienes que mirar. Josué recibió eso. No me queda otra alternativa, es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no será, ve usted, obrando solo, es en la gente. ¿Entiende? ¿Acaso no está profetizado que la novia escribirá un libro de los hechos más? ¿Otra vez? ¿Ve? El profeta dijo no eran los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles. El profeta dijo eso se repetirá una vez más, los hechos del Espíritu Santo en la novia. Es de Josué. Pero tenemos que llegar a entender lo que necesitamos. ¿Entiende? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, Dios no está dándole los secretos a uno que es torpe, a uno que vivió tan cerca del mensaje, a uno que va a poder, ve usted, realmente captar la voluntad de Dios y va a operar en ello. Entonces Dios le llenó de sabiduría. Lo mismo. Tú tienes que entender, ¿estoy agradando a Dios? Entonces tienes que entender, ¿qué es lo que Dios te va a dar? Sabiduría. ¿Sabiduría para qué? Para saber la verdad. ¿Cuál era la verdad? Humanamente nunca lo harás. Con tu esfuerzo humano nunca lo harás. Josué entendió, miró, dijo, y le convenció a su gente, miren el Jordán, ¿podemos atravesarlo? No. Entonces necesitamos algo sobrenatural. ¿Y sabes qué? Cuando Dios nos dio el arca, nos dio con ese propósito. Nos dio para atravesar el Jordán, nos dio para vencer al enemigo. Y cuando Dios nos ha traído el mensaje, nos ha traído con ese propósito. ¡Aleluya! Para vencer al enemigo. La palabra es la cadena que ata a Satanás. ¿Recuerdan? Predicamos en la tarde de Satanás, ¿no? ¿Qué era? El mismo librito abierto. Es la misma cadena. ¿Ve usted? Y esa arca era, ve usted, para atravesar y vencer ese enemigo. ¿Entiende? Fue la misma arca que les ayudó a vencer el Jordán. También les ayudó a destrozar los muros de Jericó. Igual, más adelante. Entonces, hermanos, recuerden estas cosas. Ve, necesitamos captar la voluntad de Dios. Es un misterio, claro, pero está revelado en cada tipo y sombra, dijo el profeta, y en cada parábola de la Biblia. ¿Entiende? Entonces, si nosotros nos ubicamos aquí, después de Moisés, después de Branham, ¿ve? Es el Espíritu Santo en un cuerpo. Es con Josué y su gente. Pero mira las cosas que debemos nosotros mirar. Que Dios lo bendiga. Y bueno, y otro día continuamos. Pongámonos de pie. No es a un ejército, ve usted, de 100 años ni de 200 años atrás. Son diablos, ve usted, son científicos espirituales del infierno contra los que nosotros tenemos que enfrentarnos. Ve, tal como hay un mundo científico en el mundo visible, es lo mismo que hay en el mundo invisible. ¿Entiende? Es más, la realidad natural solamente es un sencillo reflejo de la realidad invisible. Y nosotros tenemos que saber, no podemos pelear, ve usted, no hay fuerza humana la que lo va a derrotar. Porque en las guerras antiguas era cuán fuerte era el soldado, ¿entiende? Cuán diestro, cuán hábil. Pero aquí no, son logros, cuántos logros de ciencia tengas. ¿Entiende? Si el hombre natural tiene logros científicos, aviones, ¿entiende? Tanques de guerra, misiles, ¿entiende? Armas, ve usted, antiaéreas, ¿entiende? Y todas esas cosas. Pero eso es solo para reflejar lo que el enemigo tiene en el mundo invisible. Y el enemigo lo que hace y tiene solo es una imitación de lo que Dios tiene. Que podamos despertar a eso, para que nuestro concepto cambie. Que nosotros sepamos, hermano, ¿ve? Claro, el enemigo está derrotado, sí, pero por Dios. Pero Dios no le dará la victoria a gente incrédula como estos 10 espías. Él está mostrando a qué clase de gente. A gente como Josué, a gente como Gedeón. Ahora lee bien esos puntos y tienes que saber lo que se requiere para que Dios te dé la victoria. Por eso dijo, entrará el que hace mi voluntad. ¿Por qué se fue Enoc? Porque caminó con Dios. ¿Y cómo puede caminar alguien? Dijo 2 juntos si no estuvieran de acuerdo. Para que Enoc se vaya en el rapto tuvo que estar de acuerdo con Dios. Porque Dios jamás iba a estar de acuerdo con Enoc. ¿Entiende? Dios no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo debo estar de acuerdo con Él. Porque Él no va a alinearse a mí, yo tengo que alinearme a la palabra. Él no está mal, yo estoy mal. Esas son las cosas que tenemos que entender.
¿Entiende? Pero si nosotros no tenemos el entendimiento, como dijo Judas, el entendimiento correcto, estamos como torpes, como bestias brutas, vamos a pensar, el diablo ya está allá. ¿Entiende? Entonces, ¿dónde está la manifestación de todas las grandes profecías? Entonces tú entiendes, mira las cosas que están lográndose. Entonces, mira, ¿por qué? Porque tú estás yendo detrás de la palabra. No te detengas, no lo pierdas de vista. Una vez que cruzas el Jordán, síguete quedando bajo las instrucciones de Josué. Y tú verás que en los muros de Jericó no te detendrán. Entonces empezarás a tomar tu heredad, poseerás tu tierra, habrá un rapto. Por eso es que mucha gente no se irá en el rapto, falta de interés en la voluntad de Dios. Pero hermanos, Dios nos está mostrando su amor y su bondad, ¿entiende? Para abrirnos estas cosas. Yo creo que tomará lugar en el corazón de nuestros hermanos. Dios bendiga a todos nuestros hermanos a través del internet, Dios los bendiga. Y estamos muy contentos de mirar estas cosas. Hay más, ¿entiende? Que Dios pueda hallar en nuestro corazón realmente sinceridad. Ve, que pueda hallar realmente deseos de vida eterna, ¿entiende? Ahora escuche estas cosas, ve, es una labor individual. No es allá afuera, nada tiene que ver el mundo, es usted. Es en usted la batalla. No digo el profeta, mi peor enemigo es el que yo pienso que es William Branham, ese es mi peor enemigo. Pero eso lo dices porque lo leíste, pero empieza a investigarlo para que empieces a ver la realidad y el potencial de esas cosas. ¿Entiende? Y Dios hizo los tipos de ello. Que Dios nos ayude. Dijo el profeta, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si somos leales y fieles en estas verdades, más verdades vienen en camino. Que podamos tener la actitud correcta. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este momento, por estar, Señor, con nuestros hermanos, compartiendo tu palabra, leyéndola, mirando en ella, Señor, y gracias por abrir nuestros ojos, Padre, a ello. Te damos gracias, Señor, que pueda también nuestro corazón ser abierto y ser receptores correctos, con una decisión, Señor, de ser hacedores de tu palabra, Padre. Confiamos, Señor, que cada hermano podrá recibir, Señor, la porción que tú le has asignado, para que cada uno pueda, Señor, entrar cada vez más cerca a ese canal donde tu voluntad, Señor, llega a ser protagonista. Entonces, Padre, tú nos darás la victoria, Señor. Entonces tú nos enseñarás los secretos, las claves y todas las cosas que tenemos, Señor, que emprender y tomar lugar, Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Miramos, Señor, cómo es que Josué no siempre supo todos los secretos. Tú le fuiste revelando mientras fue avanzando. Pero fuiste tú completamente el que sabía todas las formas de tener acceso, Señor. Tú sabes todas las cosas, cómo vencer al enemigo, Padre. Por lo tanto, queremos tener el entendimiento, Señor, de nuestra necesidad de recibir, Señor, y ser llenos de sabiduría, Padre. Que realmente haya en nuestro corazón ese anhelo y sabemos cuál es la fuente, es tu palabra, Señor. Por lo tanto, que no apartemos nuestra mirada de tu palabra, que nos coloquemos día a día tan cercanos a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, yo te pido que tú, Padre, puedas desmenuzar tu palabra de una manera individual para cada hermano, para cada hermana, Señor. Y que cada uno pueda realmente ser grandemente bendecido, Señor. Y que cada uno pueda cosechar los beneficios para los cuales tú estás enviando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido todo ello y te doy gracias, Señor, por todo. Amén. Dios les bendiga a todos.